Buenas noches a todos y bienvenidos. Esta noche les tengo una recopilación de historias de skinwalkers y críptidos que realmente espero que disfruten. Antes de comenzar, no olviden revisar nuestra aplicación, cuyo enlace pueden encontrar en la descripción, y nuestra nueva tienda de mercancía, que quizá les guste. Pero por ahora es momento de ponerse cómodos y dejar que la oscuridad tome el control. Mi nombre es Baladín. Tengo 25 años y me mudé a Kentucky desde Vladivostok cuando tenía 10 años. Mis padres se divorciaron y yo me fui con mi padre mientras mi madre se quedó en Rusia. Mi padre sirvió en el ejército soviético, específicamente en las tropas aerotransportadas. Le diagnosticaron cáncer cuando yo tenía 19 años y lamentablemente falleció 6 meses después. Me dejó todo su equipo militar que conservó cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas colapsó, incluyendo su rifle y la cabaña que tiene en el sur de Kentucky, cerca de la frontera con Tennessee. Esta información es puramente contextual. Mi padre me entrenó muy bien en supervivencia para que pudiera ser fuerte como él. Pasé mucho tiempo acampando y haciendo senderismo. Tenía un par de amigos que solían acompañarme cuando estaba en la preparatoria, Grisha, de ascendencia serbia, y James, un campesino. Después de la preparatoria, James y yo perdimos contacto, pero Grisha y yo seguimos cercanos. Un día, James me mandó un mensaje y me preguntó si quería ir de campamento. Sentí que sería una buena oportunidad para reavivar nuestra amistad y le propuse que acampáramos en la vieja cabaña de mi papá. Él preguntó si podía traer a su nueva novia y le dije que no había problema. Pero como no quería sentirme como un estorbo en mi propia fiesta, pensé en invitar a Grisha también. Desafortunadamente, él estaba ocupado con el trabajo, así que no pudo venir. 2 semanas después, manejé hacia las montañas y fui a la vieja cabaña de mi padre, que ahora es mía. Aparqué mi SUV, tomé mi mochila llena de equipo, ropa de repuesto, incluyendo el viejo uniforme, tropas aerotransportadas de mi padre, raciones de comida lista para comer y mi rifle. Había traído 500 cartuchos de munición conmigo y comencé a instalarme. Encendí la chimenea, extendí mi saco de dormir en el altillo y saqué una botella de vodka. James debía llegar la noche siguiente. Tomé unos tragos y el sol ya se estaba poniendo, así que preparé unos huevos y tocino de raciones de comida lista para comer, y después de comer, fui a usar la letrina. Me senté en la letrina haciendo mis necesidades. Estaba bastante emocionado de estar lejos del trabajo y de volver a conectar con mi amigo. Cuando salí de la letrina, algo olía horrible. Es como el olor a huevos podridos, pero lo ignoré pensando que era uno de los tantos aromas de estar en la naturaleza y regresé a la cabaña, tratando de olvidar ese olor extraño. Bebí un poco más de vodka y me fui a dormir. Resulta que dormí como una piedra casi todo un día y desperté con una resaca terrible. Después de estar despierto un rato, me preparé un café cuando escuché que unos neumáticos subían por la entrada. Olvidé que Jaime venía debido a mi confusión. Estaba nervioso y tomé mi rifle cuando miré por la ventana y vi una Dodge Ram maltrecha subiendo por el camino. Entonces lo recordé y todo tuvo sentido. Me sentí feliz cuando vi a Jaime conduciéndola, hasta que vi quién estaba sentado a su lado. No era solo su novia, era una de mis exnovias. Su nombre era Alicia. Mi estómago empezó a revolverse. Habíamos terminado hace menos de 3 meses. No sabía cómo manejar esta situación. Me sentía enojado, pero aún quería arreglar nuestra amistad. Él se bajó de la camioneta. Su música country estaba tan fuerte que ahuyentaba gran parte de la vida silvestre, lo cual me pone de los nervios. Entraron y se sentaron en completo silencio. La tensión era tan densa en el aire que podías cortarla con un cuchillo. Hombre, ustedes sí que son incómodos. ¿Se han conocido antes? Me enojé y solo dije, pregúntale a ella. Pude ver cómo la cara de Alicia cambiaba a una de enojo. Escucha, basura europea, tú fuiste quien dijo que podía venir. No empieces con tus tonterías. James le pidió que se calmara y salieron afuera, y supongo que ella le explicó todo. James regresó solo y estaba bastante enojado. Me dio una bofetada y me preguntó por qué le había sido infiel. Yo no lo había hecho, era al revés. Me enojé porque ella mintió sobre mí y al abofetearme perdí el control. Le di un puñetazo, la arrinconé contra la pared con el antebrazo en su garganta
y le pregunté cuál era su problema. Me escupió en la cara y me pidió que lo soltara. Empecé a temblar de coraje. Entonces escuchamos a Alicia gritar afuera y ella abrió la puerta de golpe. Lo solté de mi agarre y él jadeó para recuperar el aliento y yo empecé a calmarme, al igual que él. James preguntó qué estaba pasando. Ella gritó que vio a alguien afuera. Ella estaba sudando y su rostro estaba pálido. ¿Cómo que viste a alguien? James insistió. Vi a un hombre grande en el bosque. Parecía que llevaba una máscara de cabra. Pensamos, seguro es un loco, un palurdo psicópata de un culto satánico. Rompí mi silencio y la confronté. Estas tierras son de mi familia. No hay nadie cerca. El vecino más próximo está a 8 kilómetros. Me llamó imbécil y me dijo que si no iba a revisar, iba a llamar a la policía y decir que la golpeé. Quería evitar problemas con la policía, así que tomé el viejo rifle de mi padre y salí. Miré molesto a Jaime y le dije, ¿en serio vas a quedarte sentado y permitir esto? Vaya, amigo. Salí. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba el claro donde se encontraba la cabaña. Puse un cargador de 30 balas en mi rifle y me preparé. Recé en silencio a San Miguel y fui detrás de la cabaña, con el rifle en posición baja de alerta. Escuché una rama romperse en el bosque. Miré en esa dirección y apunté mi rifle hacia el sonido. Escuché el sonido de la puerta de la cabaña cerrarse y luego escuché también 2 puertas de auto cerrarse. La camioneta de James arrancó y aceleró por el camino. James gritó por la ventana, «Que te jodan a ti y a tu papá comunista, que te maten los fanáticos». Pensé, gracias, imbécil. Estaba lo suficientemente distraído como para olvidarme de lo que sea que estuviera en el bosque, pero entonces escuché algo repitiendo lo que James acababa de decir. Sonó como, «que te jodan a ti y a tu papá comunista», pero sonaba raro. Sonaba como si un animal estuviera intentando hablar, como uno de esos gatos o perros que ves en YouTube, pero estaba tratando de formar una oración. Entonces me di cuenta de que podía oler el olor a huevo podrido. Empecé a gritar en ruso para parecer intimidante. Fue entonces cuando vi que se levantaban un par de ojos amarillos. Tenían que estar a 2,5 metros del suelo y supe que no era normal. Escuché la voz de mi papá en mi cabeza. Él es quien me dijo que nunca tuviera miedo de defenderme. Me enojé porque esta persona se estaba burlando de mi situación dolorosa y porque estaba invadiendo mi propiedad. Disparé las 30 balas y agarré el cargador de repuesto que tenía en el bolsillo trasero y empecé a retroceder hacia la cabaña. Logré entrar de nuevo. Atravesé la puerta con la barra y me senté sin dormir. Y todavía lo escuchaba afuera, imitando mi voz y las de James y Alicia, repitiendo lo que habíamos dicho. Eventualmente me desmayé porque se me acabó la adrenalina. Me desperté, agarré mis cosas y me fui. Nunca volví a saber de Jaime ni de la diablesa, y he regresado a la cabaña muchas veces, pero no he vuelto a ver nada desde entonces. Nuestra familia tiene vínculos tanto con Irlanda como con Gales por ambos lados, así que mi hermana y yo tenemos mucha sangre celta en las venas. Algunos dicen que esto te vuelve más sensible a lo paranormal o a los seres feéricos, los pequeños. Pero aún no estoy decidido sobre eso. Mi papá trabajaba como medium profesional y lector de tarot, pero intentaba mantener ese lado de las cosas alejado de nosotros cuando éramos niños pequeños. Pero es difícil ocultar todo a un niño pequeño y curioso. Siempre me interesaron los fantasmas, espectros y monstruos. Leía historias de casas embrujadas y buscaba fotos y relatos en internet. Mi hermana, en comparación, odiaba todo lo paranormal y espeluznante, y le aterraba la oscuridad y las historias de miedo. Vivíamos en una pequeña casa del ayuntamiento en las afueras de un pueblo del suroeste de Inglaterra. La casa estaba al final de una calle, y detrás de nuestro gran jardín cubierto de maleza, había un camino que llevaba directamente al campo. Mi hermana y yo compartíamos una habitación en la parte trasera de la casa, que estaba junto a un pequeño baño con una trampilla que llevaba a un gran ático. Nuestra casa en realidad no era tan siniestra. Probablemente tenía unos 70 años y la única actividad que realmente habíamos tenido era el fantasma de un labrador negro. El número de la puerta de nuestra casa tenía un labrador negro
y un día mi mamá vio que un gran labrador negro apareció de repente en las escaleras, solo para desvanecerse lentamente. Nuestros vecinos confirmaron que una anciana y su perro habían vivido aquí antes que nosotros. El perro, de hecho, era un labrador, pero me desvío del tema. Pero en general había un ambiente feliz ahí, a pesar del estrés que mis padres tenían por el dinero y las preocupaciones familiares. Papá se quedaba en casa y cuidaba de nosotros, los niños, mientras mamá trabajaba muchas horas como asistente social. Papá era gracioso y nos entretenía haciendo voces chistosas para nuestros muchos peluches. También sufría de depresión y su estado de ánimo podía ser variable. Nosotros teníamos cuidado con eso. Solíamos jugar en silencio en nuestro cuarto para darles espacio cuando ocurría esto. Nuestra habitación tenía una litera, con la cama superior cerca del techo, y a veces intercambiábamos entre ambas. Y recuerdo que cuando dormía en la parte de arriba, de vez en cuando escuchaba pasos muy fuertes cruzando el ático. Por alguna razón, eso nunca me molestó, o nunca pensé que fuera extraño. Era tan fuerte y pesado que cuando extendía la mano para tocar el techo, podía sentir la vibración de los pasos en la punta de mis dedos. No sé por qué nunca se lo dije a mis padres. Pensándolo ahora, simplemente me parece bastante extraño e inquietante. Nuestro ático no estaba conectado con el de al lado y mis padres no habrían tenido ninguna razón para subir ahí. Mi papá le tenía miedo a las arañas, de las cuales habría muchas ahí, y mi mamá físicamente no habría podido subir ahí. De todos modos, una tarde mi hermana y yo estábamos jugando en nuestras habitaciones. Ese día en particular, mi mamá estaba trabajando un turno largo y mi papá se había ido a dormir al otro cuarto, junto al nuestro, porque no se sentía bien. Podíamos escucharlo roncar y estábamos tratando de hablar en voz baja. Es importante mencionar que desde donde estábamos sentados en nuestro cuarto, podíamos ver el pequeño descansillo, ya que en ese momento no teníamos puerta en la recámara. Se escucharon algunos suaves clics o golpecitos provenientes del baño junto a nosotros. Ambos nos quedamos en silencio de inmediato, ya que no queríamos despertar a nuestro papá y no estábamos seguros si era él quien hacía esos ruidos. Tras el clic se oyó ese sonido, o más bien una voz. No puedo describirlo con precisión. Sonaba como nuestro papá cuando hacía una voz graciosa, pero como si también estuviera borracho y haciendo gárgaras con agua al mismo tiempo. Mi memoria es borrosa, pero creo, y mi hermana está de acuerdo, que empezó diciendo hola niños, aunque era muy difícil de entender por la forma de murmurar, casi como si estuviera bajo el agua. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que la voz venía del baño. Sin estar seguros y creyendo que quizá era nuestro papá, reímos y dijimos hola. La voz hizo arrullos y dijo algunas cosas más que me cuesta recordar. Creo que la idea general era que quería que fuéramos al baño. No estábamos seguros. Creo que nuestras voces se hicieron más fuertes mientras nos reíamos de la voz tonta de papá. Cuando de repente la puerta del dormitorio de mamá y papá se abrió de golpe y salió nuestro papá muy enojado, muy molesto porque lo habíamos despertado. Recuerdo que estaba extremadamente confundido. ¿No acababa de estar jugando en el baño? Eso dijimos, pero como estaba enojado y medio dormido, lo ignoró. Sobre todo tras revisar el baño y no hallar nada raro. Se retiró a su cuarto lanzando amenazas serias si volvíamos a despertar. Por un momento hubo silencio y la realidad nos golpeó. Esa voz no era la de nuestro papá. Ni siquiera lo habíamos visto ni escuchado salir del cuarto e ir al baño. Y definitivamente lo habríamos notado, considerando que no había puerta en la recámara. Recuerdo que sentí mucho miedo y cubrí tanto a mi hermana como a mí con la cobija, metiendo nuestras cabezas debajo de ella. Esperamos en silencio durante unos minutos, mientras yo le pedía que guardara silencio porque ella estaba llorando. Después se oyeron de nuevo los clics. La trampilla se abría, y la voz horrible empezó a balbucear y farfullar de nuevo en el baño, esta vez sonando más fuerte y casi más enojada. Bueno, eso fue suficiente. Ya sin importarnos nada, gritamos por papá y él salió corriendo de la habitación. Al notar nuestro miedo, entendió que no jugábamos. Revisó el baño e incluso metió la cabeza en el ático con la linterna para revisar, pero no había nada ahí. Todos bajamos sintiéndonos un poco alterados. Pero como éramos niños, pronto nos distraímos con videojuegos y otras cosas. Mamá llegó a casa y nos tranquilizó diciendo que tal vez solo había sido nuestra imaginación o gente en la calle haciendo ruido. Aceptamos esto, pero sí recuerdo sentirme un poco incómodo al usar el baño, especialmente por la noche.
Nos mudamos no mucho tiempo después a una casa que definitivamente sí tenía algo de actividad sobrenatural. Pero esa es una historia para otro día. Mi hermana negó que este incidente hubiera ocurrido durante algunos años, hasta que estábamos ayudando a nuestros padres a limpiar unas cajas viejas del garaje. Hallamos su viejo diario en un contenedor donde escribió sobre ese día, llamó duende a esa cosa e incluso dibujó a ambos escondidos bajo la colcha. Luego admitió que sí lo recordaba, pero pensó que solo había sido una pesadilla. Hasta el día de hoy todavía no sé qué era esa cosa. Una persona humana podría haber subido ahí, pero seguramente la habrían visto cuando papá subió con la linterna. También era súper difícil abrir la trampilla sin una escalera a la mano. Si era algo sobrenatural, entonces, ¿por qué quería atraer a dos chicas al ático? Algunas personas dicen que Faye intentará atraer a los niños, así que tal vez fue eso. Aunque me encanta todo lo sobrenatural, siempre trataré de encontrar la explicación racional. Si alguien tiene alguna idea o piensa que pudo haber sido, me encantaría saberlo. Esto pasó hace unos 4 años. Era el 4 de julio. Algunos de mis amigos querían hacer algo en vez de solo quedarnos frente a nuestras computadoras como hacíamos todos los días. Éramos 5. Yo, Neil, Elías, JD y la hermana de Neil, Katy. A Neil se le ocurrió la idea de ir a la casa de sus abuelos, ya que ellos tenían una granja. Vivimos en Texas, así que tener tanto espacio, especialmente con otras casas a casi 1 kilómetro de distancia, era el lugar perfecto para lanzar fuegos artificiales sin meternos en muchos problemas. El camino de nuestra casa a la suya era de 64 kilómetros. Desafortunadamente, el único auto que teníamos a la mano era de 2 puertas, así que tratar de meter a los 5 en un solo auto era caótico, por decirlo menos. El trayecto en realidad era tolerable. 3 amigos míos atrás hallaron una posición cómoda y graciosa para sentarse en el auto. La música que ponía Katie ayudaba y hacía que el tiempo pasara más rápido. Compramos fuegos artificiales a mitad de camino y mis amigos regresaron a su lugar para otros 20 kilómetros. Al llegar, Neil no dijo que sus abuelos estaban fuera esa semana, lo que hizo la experiencia aún mejor. Todos salimos del auto excepto Katie, quien sugirió que ella nos conseguiría comida y refrescos para la noche. Ella dejó los fuegos artificiales en la parte de atrás porque no quería que encendiéramos ninguno mientras ella no estaba. Ella se fue manejando y todos nos quedamos sin fuegos artificiales. Así que hicimos lo siguiente mejor y fuimos a la alberca de atrás. Algo que ya me incomodaba era que el rancho estaba bastante cerca de un bosque. Neil incluso fue más allá y me dijo que de vez en cuando hay lobos que pueden ser un problema. Por supuesto, me puse nervioso porque no tenía nada con qué defenderme si uno saltaba la cerca. Me dio su navaja y me dijo que hay una escopeta en la sala por si pasa algo. Mencionó que iba a preparar un juego de Risk para que jugáramos mientras Katie estaba fuera, ya que el viaje al mercado más cercano estaba a varios kilómetros de distancia. Elías y yo nos sentamos junto a la alberca a contarnos historias de cosas tontas que nos pasaron en la universidad. Durante nuestra charla, yo estaba mirando hacia la línea del bosque, paranoico por los lobos que Neil me había mencionado en broma. Vi que algo se movía. No podía distinguirlo bien porque la luz del porche detrás de mí dificultaba ver los detalles, pero la forma en que se movió hizo que mi corazón diera un brinco. Elías pudo notar cómo cambiaba mi lenguaje corporal cuando me incliné para ver qué había ahí. Él empezó a preguntarme qué veía, y creí ver un lobo en la línea de árboles. Miró donde señalé y se calmó. Solo es Katy, amigo, tratando de asustarnos. Él empezó a llamarla por su nombre, agitando el brazo y riéndose, diciendo cómo me asustó muchísimo. Nilo salió de la casa preguntándose por qué Elías estaba gritando. Luego vio a su hermana parada en el campo. Él se rió cuando Elías le contó lo que pasó y cómo yo estaba al borde de mi asiento. JD salió de la casa después y Nilo le dijo que ayudara a liberar a Katy con las bolsas y que agarrara los fuegos artificiales. Katy en el campo saludó de vuelta con la mano. Pero el saludo definitivamente parecía fuera de lugar. No era tanto un saludo como un movimiento brusco, como si intentaras tronar el codo. Elías gritó para que Katy regresara y así pudiéramos empezar la fiesta. Pero JD regresó con una expresión de terror en el rostro.
Katy aún no ha vuelto. Acabo de llamarla. Todavía está en camino a Walmart. Las risas se apagaron de repente y el rostro de Elías se desvaneció. Su brazo cayó en su regazo con un golpe sordo. Todos miraron a la figura que aún se estremecía en el campo. Entonces ella gritó. El grito fue tan fuerte que parecía como si hubiera estado a unos pocos metros frente a nosotros. Corrimos rápidamente a la casa y cerramos la puerta de golpe detrás. Neil gritó que cerráramos todas las puertas con llave y que tomáramos la escopeta que estaba en la sala. Corrí a tomar la escopeta de Neil, ya que era lo más cercano que teníamos, mientras los otros dos corrían hacia cada una de las puertas que daban al exterior. Rápidamente tomé la escopeta y metí algunos cartuchos en mi bolsillo. Corrí de regreso a la cocina de donde veníamos y le entregué el arma a Neil. Saqué los cartuchos, los puse sobre la encimera y él cargó uno. Joder, regresó cubierto de sudor, alterado y gritando sobre qué demonios era esa cosa. Todos estábamos igual de asustados. Los miro a ambos y Elías se nos une rápidamente otra vez. ¿No crees que era uno de esos caminadores de piel? He leído historias en 4chan y creepypastas, pero pensé que todo era falso. Joder nos tranquilizó, diciendo que esos solo eran cuentos de niños y que no creyéramos las tonterías que leíamos en internet, y que estaba bastante seguro de que era Katy, haciendo una broma muy elaborada. Deja de decir tonterías, JD. Ese grito no era humano. Se volvió hacia la puerta, empujando ligeramente la persiana para ver que Katy estaba más cerca de nosotros. Estaba de pie en las puertas de la alberca, iluminada por la luz, y nos revelaba algo que ya no se parecía mucho a Katy. El cabello era un desastre, la ropa se veía hecha jirones, su piel estaba llena de moretones. Lo que más nos llamó la atención fue su rostro. Su cabeza estaba inclinada, casi como si le costara trabajo soportar el peso. Los ojos estaban en blanco, la mandíbula estaba abierta. Levantó un brazo de manera brusca como lo había hecho antes en un saludo fingido. Sin embargo, los movimientos bruscos empezaron a volverse más violentos y todo el cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Neil cerró rápidamente las cortinas y se echó para atrás. Nos ordenó sentarnos detrás del mostrador y él mismo se colocó en el pasillo que llevaba a la cocina, con el arma apuntando a la puerta. Hubo silencio durante lo que pareció una hora. Los tres seguimos mirando a Neil, quien estaba completamente concentrado en la puerta. Un olor grotesco y fuerte invadió nuestras narices, y todos reaccionamos de inmediato. El horrible hedor era como si dejaras víveres fermentándose en una caja bajo el calor del verano, con algunos cadáveres como adorno. Era difícil respirar, podías saborear el olor en el fondo de la garganta, incluso tapándote la nariz. Era tan malo que Yeti de hecho vomitó. Luego, sin previo aviso, el olor desapareció. El aire caliente que era el olor se fue, y de repente era más fácil respirar. Tenía miedo de soltarme la nariz, pero fui recompensado con una bocanada de aire fresco. Todos tomaron un par de respiraciones para limpiar sus pulmones del olor penetrante que quedaba de antes. Neil nos preguntó si estábamos bien y todos respondimos. JD fue la excepción, ya que vomitó. Escuchamos lo que parecía un quejido. Sonaba como una mezcla entre un perro y un niño a punto de llorar. No venía de la puerta del porche, sino del frente, de donde llegamos frente al auto. Nos levantamos y Neil avanzó, mientras nosotros nos quedamos atrás. Nos arrodillamos junto a las escaleras, aún oyendo el quejido. No me cayó el 20 hasta que nos posicionamos, pero sonaba como si algo estuviera intentando hablar por primera vez. Con una voz áspera y aguda, pude distinguir pequeñas partes de sonidos. Seguía repitiendo sonidos hasta que se empezó a sonar más claro. Sonaba como JD, mismo acento, mismo patrón de habla, casi la misma voz. JD empezó a temblar y gritó con voz asustada que se fueran y salieran ahora, pero esa cosa lo imitó. Las últimas palabras que se oyeron fueron el mismo grito que escuchamos al verlo por primera vez. Empezó a golpear la puerta, no como si intentara forzarla para entrar, sino como un golpe impaciente. Empezó a gritar con el mismo tono que escuchamos cuando lo vimos por primera vez. Nos aterrorizó a todos. Los gritos inhumanos,
Los golpes educados en la puerta, empecé a llorar. Pensé que hasta aquí había llegado, pero Neil no estaba asustado como nosotros. Él estaba enojado. Se levantó y fue hacia la puerta gritando furioso. Abrió la puerta de golpe, apuntó su escopeta a lo que estuviera del otro lado, apretó el gatillo, llenando nuestros oídos con el sonido del disparo de la escopeta y el zumbido que le siguió. Neil estaba de pie en la puerta, resoplando. Su lenguaje corporal mostraba que quería destrozar esa cosa. Me puse de pie, mirando más allá de su brazo, sin ver nada más que un casquillo en el suelo. Levanté la vista por encima de sus hombros, sin ver nada más que la entrada y el camino que llevaba de regreso a donde veníamos. Se dio la vuelta, la adrenalina desapareciendo y una voz temblorosa saliendo de su boca. No nos vamos a quedar aquí. GD llama a Katie, dile que regrese. El resto del tiempo estuvimos en la cocina. La escopeta estaba en la encimera con cartuchos cerca de la culata. Ninguno de nosotros quería decir nada. Ninguno de nosotros quería mirarse entre sí. Solo hubo silencio hasta que Katie llamó. Neil dejó una nota en la escopeta al irnos. Subimos al auto en silencio. Katie notó nuestra actitud y nos insistía para que le contáramos qué había pasado. Ella hizo un puchero y puso música en la radio para animarnos. Pero lo único que podía escuchar era un grito escalofriante que nos decía que saliéramos de ahí. Mi amigo y yo solíamos ir mucho de campamento al Bosque Nacional El Dorado. Teníamos un lugar cerca de Sapigo Springs donde solíamos acampar mucho. Un fin de semana decidimos ir allí para un campamento de recolección de 3 días. Llevamos raciones de comida lista para comer por si no encontrábamos nada, algunas armas y algunos suministros para montar un refugio, pero eso fue todo. La primera noche estuvo tranquila. Cocinamos un montón de cangrejos de río y una ardilla que mi amigo cazó, tomamos unas cervezas que compramos y dormimos bien. Al día siguiente algo se sentía raro. Uno de mis amigos que estaba conmigo y yo habíamos tenido algunas experiencias realmente inquietantes en esta parte del bosque en el pasado y se sentía un poco como si el bosque estuviera completamente en silencio y sentías que algo te estaba observando. Crecí en el bosque, así que conozco las señales de un depredador, pero esto se sentía diferente a un oso o un puma. Cuando cayó la noche, mis amigos se fueron como a 200 metros río arriba para hacer unas cosas y yo me quedé solo en el campamento. La sensación se hizo aún más fuerte, así que avivé bien la fogata y agarré un arma. Aún oía voces débiles desde el bosque, en dirección contraria a donde iban mis amigos. Eran sonidos bajos e indistintos, pero me estaban asustando mucho y mis amigos se habían llevado las únicas 2 linternas, lo cual fue una mala planeación viéndolo en retrospectiva, mientras yo intentaba mirar hacia la oscuridad. Cuando alcancé a ver algo moviéndose a unos 50 metros entre los árboles, levanté el rifle rápidamente y lo apunté con la mira. Estaba muy oscuro y solo la fogata iluminaba, pero veía la silueta de lo que apuntaba. Parecía humano, pero estaba en 4 patas y sus brazos parecían mucho más largos de lo que deberían ser. Se paraba un poco como un simio, pero muy cerca del suelo. Solo lo vi por un segundo antes de que se adentrara más en el bosque. Después de que le perdí la pista, escuché un leve susurro en diferentes direcciones alrededor del campamento. Hojas moviéndose, de vez en cuando ramas partiéndose y alejándose de donde fueron mis amigos. Estoy al 180% en el lado opuesto del campamento de donde se fueron y sentí que eso era lo que me acechaba. Mantuve por mi alma el fuego alto y me mantuve alerta mirando hacia el bosque, pero no lo volví a ver. Mis amigos volvieron unos 10 minutos después y me hallaron nervioso y paranoico, revisando la línea de árboles con una mira. Les conté lo que pasó y se quedaron callados. Luego me dijeron que la razón por la que regresaron cuando lo hicieron fue porque empezaron a escuchar lo mismo que yo escuché por donde ellos estaban, y eso los asustó muchísimo. La segunda noche del viaje hicimos una gran fogata y hubo 3 vigilantes. Nadie durmió. En la mañana desmontamos el campamento lo más rápido que pudimos y salimos de ahí a toda prisa y nunca hemos vuelto a ese lugar para acampar. Trabajé en la Oficina de Preservación Histórica del Condado en el sur de los Apalaches, trabajando en edificios y propiedades que pertenecían al condado. Uno de los beneficios incluidos en mi trabajo era vivir en una de las propiedades históricas del lugar. La casa histórica era una imponente mansión de ladrillo construida en la década de 1810
y yo vivía en una pequeña casa del cuidador a unos 6 metros de distancia. Esto estaba en el bosque, así que para disuadir a los intrusos y el vandalismo, el condado había construido una cerca de 2.5 metros de altura alrededor de toda la parcela de 2 hectáreas y había puesto alambre de púas encima de la cerca. Menciono todo esto solo para mostrar que básicamente era imposible que alguien o algo saltara o trepara la cerca y entrara a la propiedad. Una noche, después de trabajar hasta tarde en otra propiedad, llegué a la puerta de entrada, me dejé entrar, la cerré detrás de mí y luego conduje los 100 metros por el camino de grava hasta mi casa. No había luces en la propiedad, así que solo podía ver con las luces de mi auto. Cuando doblé mi auto en la esquina de uno de los edificios exteriores y lo estacioné, mis luces iluminaron algo que todavía me cuesta mucho describir con precisión. Era del tamaño de un venado, pero con patas largas y delgadas y pelo largo y desgreñado. Casi como un aguaraguazú más alto, si has visto fotos de esos. Eso por sí solo me estremeció. No había manera de que algo de ese tamaño pudiera haber pasado por encima o a través de mi cerca. Esto es completamente cierto. Salí de mi auto para ver mejor qué demonios era esa cosa, y cuando abrí la puerta para salir, la cosa salió corriendo. No en 4 patas, sino en 2. Literalmente vi cómo esa cosa levantó la espalda, se puso de pie completamente sobre sus patas traseras y salió corriendo. En ese momento me asusté muchísimo, agarré mi linterna Maglite y mi escopeta de adentro e intenté encontrar esa cosa de nuevo. Pero no había rastros, ni huellas, ni nada. No tengo idea de cómo entró o salió de mi propiedad. No dormí bien esa noche. Solo me senté en mi sofá con mi escopeta, mirando la puerta principal, esperando que lo que vi no regresara y entrara a la fuerza. No puedo explicar qué demonios vi esa noche, pero todavía se me eriza la piel cada vez que lo recuerdo. Vivo en el área de la Bahía de San Francisco y hay un tramo de carretera entre mi casa y la de mi novia que pasa por algunos ranchos y una zona boscosa. Mi novia y yo íbamos de regreso a mi casa como a las 10 de la noche y mientras daba vuelta en una curva cerca del inicio del bosque, di un volantazo al ver lo que parecía ser una persona alta, delgada y pálida, parada al lado del camino y entrando en él. Cuando miré por el retrovisor para ver qué era, no pude ver nada, pero después de preguntarle a mi novia sobre eso, ella claramente estaba alterada y dijo que también lo vio. Decidimos dejar de hablar del tema por el momento y seguimos conduciendo más adentro del bosque de regreso a casa. Unos 15 minutos más adelante nos encontramos con el cadáver fresco de un venado al costado del camino, y mientras yo solo noté el cadáver porque estaba concentrado en el camino angosto, mi novia jura que vio a la misma figura agachada sobre el cadáver. Pasé semanas junto a ese cadáver, cada vez que volvía a su casa. Ambos hemos visto cosas extrañas en ese tramo de carretera, incluso más en ese viaje, pero ahora sé que debo tener más cuidado al viajar tarde en la noche. Soy una chica de 17 años que apenas recientemente se enteró de estas comunidades. Crecí viendo aventuras fantasmales y hechos o ficción, archivos paranormales, todo puras tonterías, pero eso solo demuestra que siempre he estado consciente e interesado en estas cosas. Pero después de escuchar las experiencias de otros, pensé que debería compartir algunas de las mías, con la esperanza de recibir algún consejo o respuestas sobre qué podría estar molestándome. Vivo en Florida y siempre he estado consciente de muchas culturas nativoamericanas, aunque yo no tengo ese linaje. No estoy seguro si esto es. No sé si sea pertinente, pero hice una línea de tiempo e intenté escribir todo lo que recordaba sobre estas experiencias. Comenzó cuando era muy joven y la primera vez que sucedió esto fue cuando vivía con mi abuela. Ella y yo éramos muy cercanos, esto será importante más adelante. Verás, yo estaba completamente despierto en la cama y podía dormir con ella a mi derecha. No tenía ninguna duda de que ella estaba profundamente dormida a solo unos centímetros de mí. Todos los televisores de la casa estaban apagados y la única otra persona en la casa era mi abuelo, que estaba dormido en su habitación. Entonces, muy claramente y en voz alta, escucho a mi abuela llamarme desde la cocina, casi como cuando te llaman para cenar. Sé que es común escuchar que llaman tu nombre por error, pero investigué más sobre esto cuando era adolescente y, al parecer, cuando escuchas que llaman tu nombre tan fuerte, se supone que debes rechazarlo, pero yo no lo hice.
Sin saber esto, me apresuré hacia mi abuela y mantuve la mirada fija en la puerta abierta. La segunda vez fue cuando tenía alrededor de 13 años, cuando mi papá me llevó a un viaje familiar a Las Vegas. Visitamos una parte del Gran Cañón y, mientras mi familia esperaba en la fila para un puente con piso de cristal por el que habíamos pagado un tour, me alejé un poco del grupo y decidí gritar mi nombre en el cañón para escuchar mi eco. Cuando el eco regresó, sonaba distorsionado y casi como si mi abuela hubiera gritado mi nombre de vuelta. Puede que no haya sido exactamente mi abuela, pero sonaba muy parecido. Sin embargo, solo el hecho de que estuviera distorsionado fue suficiente para asustarme un poco. No le doy demasiada importancia a esta experiencia porque podría haber sido solo mi voz sonando rara. Esto también pasó cuando tenía 13 o 14 años. Fue la experiencia más aterradora que he tenido. Cuando empiezo a contarle esto a la gente, de verdad empiezo a llorar. Esto es lo más cerca que he estado de lo que sea que fuera esa cosa, y demostró que estaba imitando a las personas que me importan. Estaba de vacaciones con mi familia en Cayo Hueso y habíamos rentado una casa. Invité a mi mejor amigo, que se llama Ash, a quedarse con nosotros. En el tercer día decidimos saltarnos el paseo en bote y aprovechar el Netflix del dueño de la casa todo el día. En el quinto episodio de lo que sea que estábamos viendo, decidimos rellenar los bocadillos e ir al baño. Pausamos la televisión y yo me dirijo a la cocina. Creo que Ash me había seguido a la cocina, y cuando me apoyé en la isla mientras preparaba unas papas con la espalda vuelta hacia ella, tuve una conversación completa con lo que sea que era esa cosa, e incluso la miré de reojo mientras estaba en su teléfono. No tenía ninguna duda en mi mente de que estaba hablando y mirando a Ash en su teléfono. Me di la vuelta por un segundo para tomar los tazones y sugerir que regresáramos al sofá cuando veo a Ash, o mejor dicho, a la verdadera Ash, salir del baño, que estaba a unos 10 metros de distancia. Mi cuerpo se enfrió de inmediato y lo primero que le pregunté fue cómo había entrado al baño sin que yo la escuchara. Luego me dio una mirada muy extraña y me dijo que había estado ahí todo el tiempo desde que nos levantamos. Aquí es donde empiezo a alterarme e insisto en que yo acababa de estar ahí hablando con ella y la vi físicamente. Ella bromeó sobre los dobles y dijo que tal vez iba a morir. Rápidamente sugerí que saliéramos de la casa y camináramos por el vecindario. Luego me informó que le había bajado el periodo mientras estaba en el baño, al mismo tiempo que yo estaba hablando con lo que sea que estuvieran hablando. Caminamos por ahí hasta que llegó mi mamá y ella volvió a la casa. Seguimos siendo mejores amigos hasta el día de hoy y lo hemos sido por 11 años. Hoy le pregunté sobre eso antes de decidir escribir todo esto y me dijo que no me escuchó hablando con nadie en absoluto. Ahora, en este punto deben pensar que estoy loco, pero para la siguiente tengo un testigo. Me sentí un poco menos loco después de que pasó con personas que se asustaron tanto como yo. De nuevo, en esta ocasión estábamos de vacaciones cerca de las grandes montañas humeantes, un poco al oeste de Sevierville, Tennessee. Nos cancelaron las reservaciones anteriores, así que tomamos una pequeña cabaña deteriorada que era propiedad de una mujer local. Llegamos tarde en la noche y en el momento en que todos salimos del auto, lo primero que escuchamos fue la voz de un hombre diciendo «¡Hey, vecinos!», proveniente de una cabaña a la izquierda de la nuestra que estaba más arriba en la montaña donde estábamos. No veíamos la cabaña, solo el camino que subía, así que creímos que él sí nos veía, pero nosotros a él no. Probablemente algún tipo en su balcón. El padrastro de mi amigo gritó «¡Hey!» y nosotros saludamos hacia la dirección de donde venía la voz. No habría sido raro si no hubiera pasado cada vez que salíamos de la cabaña o del auto. Mi familia lo descartó completamente como algún tipo de hospitalidad. No estábamos acostumbrados a eso en Miami. Al repetirlo, mi hermano y amigos coincidieron en que era extraño. Escuchábamos pasos constantes alrededor de la cabaña por la noche y algunos afuera de mi ventana. Era una cabaña elevada, probablemente a 1 o 2 pisos del suelo, pero no le di mucha importancia porque hay animales salvajes en el bosque. Solo pensé que debería mencionarlo. Lo que realmente me impulsó a investigar qué demonios me estaba pasando fue cuando estaba haciendo una sesión de fotos en el bosque detrás de la cabaña y tanto mi hermano como mi hermana y yo escuchamos algo que llamaba mi nombre más adentro del bosque. Como estaba con mis hermanos menores, entré en modo de protección total de hermana mayor y casi los empujé de regreso por la pequeña pendiente que tuvimos que subir para entrar al bosque.
Todos estábamos muertos de miedo por lo claro que se escuchó y porque todos identificamos que venía de más adentro del bosque y no cerca de la cabaña. Todo esto fue durante el día y estábamos tan impactados por esto que nos quedamos dentro el resto del viaje. Todos estuvimos de acuerdo en que esa era la voz de una mujer. Y lo primero que le pregunté a mi mamá cuando salimos fue: ¿me llamaste? Ella descansó todo el día en su habitación con mi padrastro, confiando en que yo cuidara a los pequeños fuera de la cabaña. Ella notó lo asustados que estaban los niños y ya nos salimos de noche durante el viaje. Creo que reaccioné tan mal a esto principalmente porque tenía niños a mi cargo y puedo decir que estaban aterrados allá afuera. De nuevo, la voz sonaba como si alguien me estuviera buscando o llamando para que regresaras a algún lugar. Sin saber qué podría haber sido esto, finalmente decidí investigar las cosas cuando cumplí 17 años. No tenía conocimientos previos sobre Wendigos, cambiaformas ni nada críptico. Solo investigaciones de fantasmas de mala calidad y Zak Bagans sacando conclusiones de un voz electrónica paranormal distorsionado. Estoy desesperado por respuestas en este punto porque no dejo de pensar en ello y me estoy metiendo en madrigueras de información, mitos y leyendas. Si has escuchado esto, muchas gracias. Realmente agradecería cualquier comentario. Mucho amor para quien desee ayudar. Mi perro normalmente duerme justo alrededor de mi brazo. Su cabeza reposa en mi hombro y mira hacia la ventana. Cuando duermo, la parte de atrás de mi cabeza da hacia la ventana. Ya casi eran las 5:30 de la mañana. El perro me despierta con gruñidos extremadamente agresivos hacia la ventana. Ese gruñido solo lo he escuchado cuando pelea con otros perros. Me desperté y traté de calmarlo para que volviera a dormir. En unos segundos, los gruñidos se convirtieron en aullidos y ladridos. Miré por la ventana y mi ritmo cardíaco se disparó. La línea de propiedad desde mi casa hasta la de mi vecino es de 55 a 65 metros. Competí a nivel estatal en atletismo en 100 metros y relevos 4%, así que puedo asegurar que la velocidad de la criatura era impactante. Cruzó el patio en no menos de 3 segundos, con piel gris, brazos largos casi hasta las rodillas, una cara alargada y piernas que parecían anoréxicas. Corrió moviendo los brazos como un bufón. Para nada tenía la forma de un corredor. Después de protegerme, entré corriendo al cuarto de mi papá. Lo asusté, pero le dije que saliera conmigo. Salimos rápidamente con pistolas mientras yo intentaba explicarle lo que vi. No había huellas ni marcas, ya que los venados cola blanca son frecuentes en nuestro patio. Aún desearía saber qué demonios fue lo que vi esa noche. Cuando cumplí 18 años, mi hermano y sus amigos me llevaron de campamento a un lugar llamado El Agujero del Diablo en Barrington Tops, al noroeste de Sydney, Australia. Era un típico lugar de campamento, un claro entre árboles con espacio para algunas tiendas y una fogata central. Después de un día conduciendo vehículos 4x4 por los caminos alrededor del campamento, salimos a buscar leña y juntamos una pila considerable, incluyendo todo un árbol de eucalipto caído de unos 30 metros de largo. Cayó la noche. La fogata ardía con fuerza y se consumía cerveza en grandes cantidades. Como de costumbre, la gente se internaba frecuentemente entre los árboles para orinar, haciendo espacio para más cerveza. En un momento me adentré en la maleza, hacia un lugar que ya había reclamado como mi baño personal. Mi hermano me siguió con una linterna, ya que estaba completamente oscuro y no es mala idea mantenerse juntos en la maleza australiana. Caminamos por un pequeño sendero a unos 50 metros del campamento. Después de vaciar la vejiga, dimos la vuelta y regresamos por el mismo sendero. Avanzamos 5 metros y vimos algo de pie en el sendero. Un canguro de unos 1.5 metros estaba parado mirándonos. No lo escuchamos acercarse, lo cual fue extraño, ya que era un matorral bastante denso y había ramas y hojas por todo el suelo. El canguro saltó hacia la oscuridad, revelando algo aún más inusual. Detrás de él, en el sendero que antes estaba vacío, había 3 palos de pie en forma de triángulo atados juntos en la parte superior. Nos acercamos para mirar más de cerca. De todos modos, era el camino de regreso al campamento. Sentada sobre la parte superior de los 3 palos, había una pequeña figura con forma humana hecha de ramitas. Debajo del triángulo había un pedazo de corteza de árbol cubierto de pinturas de diferentes colores. En este punto estábamos bastante confundidos, pero como éramos un par de idiotas borrachos, recogimos las cosas, regresamos al campamento y las echamos al fuego.
No vimos ningún otro rastro de canguros ni de vida silvestre en general durante el resto del tiempo que estuvimos ahí, otro día y noche. Solo ese canguro solitario que apareció de la nada. Después de algunos años investigué un poco, y es posible que nos hayamos encontrado con un cordecha, un verdugo ritual aborigen, a veces comparado con un cambiaformas. El año era 1995. Acababa de graduarme de la preparatoria y un viejo amigo con el que no había hablado en 7 años y yo estábamos pasando el rato. Y ambos estuvimos de acuerdo en ir a Nueva Orleans. Y así lo hicimos. Entre los dos teníamos $140, lo cual era suficiente en ese tiempo. Llegamos a Nueva Orleans, casi morimos del choque cultural, y luego dimos la vuelta y nos dirigimos a Magnolia para descansar un poco. Nos hospedamos en el Magnolia Inn. Era un lugar horrible, pero estaba agradable y fresco. En mayo o junio, y en ese estado, en esa época del año, fresco era el único adjetivo que importaba. Nos quedamos despiertos esa noche jugando póker, tomando vodka Gordons y hablando de quién sabe qué. Probablemente chicas. La universidad y chicas de la universidad. En algún momento pregunté, ¿has estado en Texas? No. Empacamos y comenzamos a rodar. Teníamos un atlas de carreteras y Marshall, Texas estaba justo al cruzar la frontera desde Shreveport. Llegamos a Shreveport, hicimos una llamada a otro amigo con el que en realidad se suponía que íbamos a quedarnos. Ambas madres habían llamado buscándonos y la única persona que sabía dónde estábamos era el amigo al teléfono. No era gran cosa. Sabíamos que estaríamos en casa en un día o dos. Estoy omitiendo detalles aquí porque no quiero convertir esto en una novela sobre perseguir armadillos y ser ahuyentados por el coco. Antes de irme del área de descanso en Shreveport, cuando hicimos la llamada, vimos un armadillo. Te contaré algo sobre los armadillos. Esas pequeñas criaturas maliciosas silban, saltan y se convierten en demonios de Tasmania si las acorralas. También portan lepra. Teníamos 18 años y perseguimos al armadillo durante 1 hora. Ahora te hablaré de Shreveport. No sé cómo sea ahora, pero en el verano del 95 se veía y olía como un lugar donde el aceite y el metal iban a morir. Era sucio y un agujero de porquería. Cruzamos un puente y vimos a personas pescando a unos 100 metros de donde una tubería de desagüe de una fábrica estaba arrojando suciedad. Los lugareños me recordaron a los de Adamsville. Mujeres calvas y hombres viscos. También muchos niños calvos y viscos. Para mí era como ver una película de Rob Zombie hecha realidad. Sentí que mi vida iba a terminar porque tenía la cabeza llena de cabello y podía ver derecho. La mejor parte de Shreveport fue un armadillo que posiblemente tenía lepra y Marshall, Texas, estaba a 40 millas de distancia, así que seguimos adelante. Marshall era un pueblito decente, hogar del Festival de la Hormiga de Fuego. Paramos en un local de barbacoa, tomamos una coca y comimos cerdo desmenuzado sonrientes. Se hacía tarde y el sol se ocultaba. Vimos el mapa y decidimos retroceder un poco y tomar la ruta rural 43 pasando por Karnak y el lago Caddo. Eventualmente llegaríamos a la autopista 59, iríamos a Texarkana y luego regresaríamos a casa. Al salir del restaurante de barbacoa rumbo a la 43 ya anochecía. La autopista 43 estaba muy oscura. Mi amigo manejaba y íbamos a unos 45. Ir más rápido habría sido imprudente. Incluso para 2 chicos de 18 años, este camino recordaba a la carretera de Christmasville. Solo quienes no son de aquí deben imaginarlo. Estaba oscuro, era sinuoso, lleno de colinas que terminaban en curvas, y había ojos brillantes y pequeños a ambos lados del camino. Podías escuchar grillos y ranas toro sobre el sonido del viento que pasaba, rozando ese viejo Sentra. Era pacífico y aterrador al mismo tiempo. La humedad era algo real, tangible. El aire era denso, olía a pastizales, heno y pantano. Manejamos durante lo que parecieron horas y fue después de la medianoche cuando vi un letrero que me informaba que Bivins era el siguiente pueblo de algún tamaño. Estaba hipnotizado por las líneas amarillas de la carretera. No habíamos visto ningún auto en al menos 1 hora. Soñoliento bajé la ventana y encendí un cigarro. Había música saliendo de la radio, el reproductor de casetes. Era Tupac o Bob Seger. Fumé mi cigarro tirando las cenizas por la ventana distraídamente. Le di una última calada y lancé la colilla de Camel al bosque, y entonces lo vi. Nunca miré hacia mi derecha. Ni siquiera eché un vistazo hacia la derecha. Tal vez lo hice un poco cuando lancé el cigarro, no lo sé.
pero lo que sí sé es que en mi visión periférica había algo corriendo al lado del coche. Estaba justo detrás de mi ventana, detrás de donde termina el borde de la puerta y antes de donde empieza la ventana trasera. Miré el velocímetro, 40 millas por hora. Miré a mi amigo y él estaba mirando hacia adelante. Miré hacia adelante. Todavía podía verlo. Podía ver un enorme brazo cubierto de pelo enmarañado de color marrón rojizo que parecía pegajoso y primitivo. Deslicé mi mano derecha y subí la ventana. Mi amigo seguía mirando hacia adelante con la mandíbula apretada y puso ambas manos en el volante. Aceleró. No se dijeron palabras. Miré hacia adelante y aún así por el rabillo del ojo podía ver ese brazo moviéndose, los músculos y tendones ondulando visiblemente bajo el pelo enmarañado. Mientras el auto ganaba un poco de velocidad, la cosa que corría junto a nosotros perdió el ritmo. Un poco. Entonces vi la mano al final de ese brazo de pesadilla. La mano estaba apretada en un puño del tamaño de un melón grande y cubierta del mismo pelo pero un poco más oscuro alrededor de los dedos, como si estuviera manchada de algo. De repente la mano se abrió y entonces vi las garras, negras como esta maldita noche tejana después de la medianoche. Esas garras medían al menos 2 pulgadas de largo, afiladas como las de un animal. Esto no era tanto una mano como una garra asesina y las garras de alguna bestia cuyo único propósito era matar y devorar. Miré a mi amigo, miré el velocímetro, 50 millas por hora, miré al frente y todavía seguía ahí. Encendí otro cigarro, no bajé la ventana y simplemente dije, mierda. La música se había detenido. Finalmente rompí el silencio y dije, oye, ¿tú? Y antes de que pudiera terminar, mi amigo dijo, lo veo. Lo he estado viendo. Ni siquiera puedo verte, pero sí puedo ver lo que sea esa cosa. ¿Cuánto ves tú? Más de lo que quisiera. Acelera, John, solo acelera. No puedes seguirnos para siempre. Miré el velocímetro, 55 millas por hora. Lo que sea que nos estaba persiguiendo en silencio empezaba a quedarse atrás. Finalmente miré un poco hacia mi derecha. Imagina la parte aterradora de la película donde te tapas la cara pero sigues mirando entre los dedos. En 37 años tengo 2 arrepentimientos. Uno es haber agarrado ese primer cigarro y el otro es haber volteado a mi derecha esa noche. La bestia era enorme. Su pecho sobresalía del techo del auto y solo veía ese pelo enmarañado marrón rojizo. Luego se inclinó hacia adelante mientras corría. Vi el rostro de esa cosa. Toda la realidad se detuvo. Ya no conducíamos por una carretera rural en Texas. Ahora estábamos tratando de escapar de las profundidades de un monstruo que habitaba el infierno. El rostro de esa cosa está más allá de mi capacidad para describirlo. Era malvado, los ojos eran negros y las pupilas rojas. Me mostró los dientes en una mueca, amarillos y enormes. La saliva goteaba de su boca. Abrió los ojos de par en par y parecía hambriento y enojado. Luego abrió la boca. La piel se echó hacia atrás hasta que todo lo que podías ver eran encías negras y dientes amarillos. Inmediatamente sentí que el auto aceleraba. Yo solo me fui, recé y maldije. Encendí un cigarro y luego, como si el sol rompiera entre las nubes, el camino se enderezó. No bajes la velocidad. Pasamos por Vivens, pasamos por Texarkana y luego manejamos hasta casa. Nunca hablamos. Pasaron años, 11 para ser exactos, antes de que siquiera volviéramos a hablar de eso y ni siquiera hablamos mucho al respecto. Él dijo que nunca se lo había contado a nadie y yo tampoco. Hace unos años la conté por primera vez mientras estaba estacionado en un camino de grava con una mujer guapa. La conté hace un año a unos chicos que querían oír una historia de miedo sentados junto a una fogata. No durmieron por 1 o 2 días, pero me pidieron una docena de veces más que les contara la historia. Y nunca le conté a nadie hasta ahora que vi su rostro. He temido por mi vida exactamente 2 veces. Una vez fue en ese camino y la otra fue al ver un oso grizzly frente a mí, con una velocidad terminal, incluyendo una caída al otro lado de mí. Llámalo como quieras. Llámalo basura si quieres, pero mírame a los ojos y déjame contarte esta historia y lo sabrás. Nunca dudes que hay cosas en este mundo que desafían la explicación y la lógica. El coco es real. Unos 16 o 17 años después de que esto sucedió, me encontré con una historia y una película llamada La leyenda de Boggy Creek, en Falky, Arkansas, donde ocurre la historia y la película mencionadas. No está tan lejos de Bivens, Texas, en línea recta.
Invítame a tu casa, cómprame una cerveza y siéntate conmigo en el porche. Te contaré esta historia con Marlboro y cervezas. Quiero llevarte de regreso a mediados de los 80. La madre de mi mamá tenía un Thunderbird de 1979. Tenía un toldo de vinil blanco y la carrocería era de un rojo metálico claro, con cromo por todos lados. Una tarde como al anochecer, tenía que ir a la casa de alguien, así que encendió su carro y se fue. Vivimos en una zona rural y atrasada. Los vecinos están muy separados y en ese tiempo las líneas eléctricas también estaban muy separadas, así que oscurece bastante rápido y cuando oscurece se pone realmente oscuro. Ella llega a una colina llamada Roca Hill. La inclinación es de casi 80%, así que quienes jugaban fútbol o querían ponerse en forma solían andar en bicicleta o correr alrededor de esa colina, lo que los ayudaba a acondicionarse. Ella llega a la parte superior de nuestra colina, donde está nivelado, y de repente su batería se muere, o tal vez es el motor de arranque. Ella se baja, lo revisa después de intentar encenderlo, y los cables de la batería están bien. Nada realmente inusual, pero nota que está muy silencioso, demasiado silencioso. Y se vuelve a subir a su auto, cierra las puertas y espera a que pase alguien que pueda ayudarla. Está sentada ahí esperando cuando nota una sombra. Al principio simplemente lo ignora y piensa que es su imaginación, pero la sombra se mueve hacia ella y la sombra se acerca y mira por la puerta del lado del conductor. Ella toma una linterna y la apunta hacia ahí. Y, efectivamente, es todo el típico estereotipo, excepto que este tiene pelaje marrón camello alrededor de los ojos, la palma de su mano y su vientre. Mide unos 2.40 metros de alto, unos 30 centímetros más que su segundo esposo, quien medía cerca de 2.10 metros. Este era enorme. A nivel personal, yo me he encontrado con uno de estos críptidos antes. Cuando iba al trabajo una mañana y estaba manejando, era invierno y el sol apenas estaba saliendo. Llevaba las luces encendidas y llegué a un lugar en la carretera con una curva muy grande y simplemente lo vi parado en medio del camino. Tenía un pelaje gris carbón, pero su espalda y su estómago eran de pelaje negro y simplemente con mucha tranquilidad caminó de regreso al bosque. Cuando se lo cuento a mi esposa, estamos de acuerdo en que es algo extraño y simplemente seguimos con nuestra rutina diaria. Una semana después de que vi esto, subí por el camino para hacer ejercicio. Y mientras caminaba tuve una fuerte sensación de que me estaban observando. Y, una vez más, todo estaba inquietantemente silencioso. Este miedo se apodera de mí y solo sigo caminando, intentando mantener la calma. Mientras camino, escucho golpes en los árboles y veo que lanzan piedras, no las lanzan hacia mí. Así que llego al final del camino, me doy la vuelta y regreso a mi casa. Mi papá me contó una vez sobre una criatura que vio, algo que cree era un cambiapiel. Esto fue a inicios de los 80, a finales de otoño, antes de que yo naciera. Mi hermana había venido desde Toronto para visitar a mis padres. Ella se fue poco después de las 9 de la noche, pero aproximadamente a unas 7 millas de la casa, su auto se descompuso. Por lo menos su auto falló frente a la casa de amigos de la familia, quienes le ofrecieron su teléfono. Ella llamó a papá y él fue por ella y la recogió. El amigo dijo que podía dejar su auto en la entrada hasta el día siguiente. Ella decidió quedarse en casa de nuestros padres esa noche y salir en la mañana. Cuando regresan, ya pasan de las 10 de la noche. Mientras conducen por una zona especialmente boscosa, escuchan un grito fuerte e inhumano. Fue tan fuerte que ahogó la radio, el motor e incluso sus voces durante el instante en que ocurrió. Papá pisó los frenos y empezaron a entrar en pánico cuando de repente algo apareció al borde de las luces del coche, al costado del camino. Era un coyote de al menos 2 metros de altura que caminaba sobre sus patas traseras y tenía una cola con rayas negras y blancas. Caminó cruzando la carretera frente a su coche. Luego, una vez más, desapareció al otro lado de la carretera cuando escucharon el grito de nuevo, solo que mucho más fuerte que la primera vez. Es seguro decir que salieron de ahí lo más rápido posible. Esta es una historia que me pasó hace 18 años cuando tenía 7 años y vivía en una granja en medio de la nada. Mis papás trabajaban en las mañanas y el ciclo escolar acababa de terminar, así que yo estaba solo en casa. Desde la ventana de la cocina vi algo extraño entre los árboles, una especie de criatura.
Ahora sé dos cosas. Una, esto no fue una alucinación de niño pequeño. Y dos, sé cómo se veía. La criatura tenía el tamaño de un auto pequeño y estaba sentada a unos 5 metros de altura en el árbol y tenía proporciones similares a las de una gárgola, tanto en forma como en postura. ¿Has visto cómo las gárgolas se sientan encorvadas con las patas traseras separadas y las delanteras juntas o tocándose pero sin alas? No se veía piel. La criatura tenía un pelaje corto parecido al de un oso, mezclado con plumas de búho. La cabeza era enorme, con la forma de la cabeza de un oso y posiblemente un gran pico. Muchas características de la cara eran extrañas y me fijé en los ojos de esta bestia. Eran enormes. Lo extraño de ellos era que se veían borrosos como una pintura al óleo caída. Era casi una mañana de verano, lo suficientemente temprano para que aún hiciera fresco, pero lo bastante tarde para que todo estuviera iluminado claramente. Vi a la criatura por la ventana de la cocina y salí corriendo al porche delantero para verla mejor. No iba a acercarme a verla estando a 50 metros de distancia, así que fui a buscar los binoculares de mi padre. Y cuando regresé al porche delantero, la criatura ya no estaba. No se veía por ningún lado. Así que, siendo un valiente niño de 7 años, salí a inspeccionar el área. Lo vi, pero al llegar no había nada. No había ramas rotas, ni marcas, ni nada. Lo único que recuerdo del lugar es que estaba completamente en silencio. En un bosque normal siempre está lleno de ruidos, pero ahora no. No se podía escuchar absolutamente nada. Y de verdad, ese bosque donde solía vivir también era súper ruidoso, con todo tipo de animales haciendo ruido a cualquier hora del día. Nunca he oído hablar de ningún tipo de críptido que se parezca a lo que vi ese día. Y durante 18 años he tenido una curiosidad increíble. Si alguien pudiera orientarme sobre qué folclore, criatura o críptido vi ese día, por favor, hágamelo saber. Me encantaría descubrir qué fue lo que vi ese día. Estoy seguro de lo que vi. Tengo un primo allá en Mississippi. Es médico de combate en la Guardia Nacional de Mississippi. Comentó que vio algo en el bosque durante un entrenamiento. Algo así como un tipo de juegos de guerra en miniatura. Pero lo que describió me impactó seriamente. Veamos qué opinas tú. Había 2 pelotones de guerra por compañía y 2 compañías por equipo. El campamento A, su campamento, se instaló al noroeste de Yellow Creek y el enemigo al sur de una granja cerca de Waynesboro, Shibuya, que está al este de Waller's Ridge Road. Así que el ejercicio comienza a la medianoche y su comandante de pelotón decide que bien podría enviar un grupo de reconocimiento para buscar una buena posición de emboscada, o al menos averiguar qué estaba haciendo el enemigo. Así que el escuadrón de mi primo se dirige hacia el norte siguiendo algunos caminos de tierra, pero manteniéndose justo a un lado por si se topan con una patrulla enemiga. Así que como a las 2:30 están a unos 500 metros del campamento enemigo, merodeando por un pantano, lo que los pone a la vista a través de una línea eléctrica que atraviesa el bosque. Así que el francotirador saca sus binoculares para ver si el camino está despejado, y al mirar simplemente se pone pálido y se queda paralizado. Unos segundos después, el sargento lo jala de regreso a la línea de árboles y le pregunta: ¿en qué demonios estabas pensando? El francotirador, casi haciéndose del baño, balbucea algo. Hay algo más adelante. No es humano, no es humano. Todos se quedaron en shock unos segundos antes de que algunos fueran a revisar por sí mismos. Me dijeron que vieron algo peludo de unos 2 o 2.5 metros de alto. Es como si tomaras un coyote y lo pusieras en una máquina de estiramiento con pelaje blanco o gris enmarañado y lo que parecía ser sangre seca por todo el pecho. Sus patas traseras estaban deformes, largas y delgadas, con las rodillas hacia atrás. La cosa simplemente estaba parada al aire libre, olfateando como si estuviera tratando de rastrear algo. El sargento reporta el avistamiento por radio al cuartel general y regresa. Salgan, mantengan la cabeza abajo y eviten los caminos. Consigan armas y munición real. El juego terminó. Así que su escuadrón sale de ahí y el francotirador, que en este punto ya terminó su ataque de pánico, revisa de nuevo, esta vez con su mira en lugar de binoculares, y el escuadrón se apresura de regreso al cuartel general de la compañía. Cuando llegan ahí, la escena es algo digno de ver.
Patrullas montadas recorren el campamento, reflectores escanean los árboles y las comunicaciones se alteran por avistamientos en el bosque, por lo que llamaron a otro pelotón para asegurar la zona. No hubo ejercicios de entrenamiento por el resto del mes y se dio una orden oficial de, y cito, guardar silencio y no contarle a nadie, ni siquiera a la familia. Lo cual, de más está decir, mi primo ignoró por completo. Hasta el día de hoy, él está seguro de que era un skinwalker. Vivo en un complejo de departamentos en el oeste de Nueva York a 1 hora del lago Ontario. Mi complejo tiene una lavandería y está rodeado casi por todos lados por parches de bosque, y está junto a un río. Tengo la extraña costumbre de lavar la ropa por la noche, pero las luces de la lavandería se apagan a las 7, así que normalmente llevo una linterna barata de la tienda de dólar para ponerla de pie sobre una de las máquinas y así ilumina toda la habitación, pero solo el cuarto de lavado. Un día a finales de diciembre estoy lavando la ropa como a las 8:30 o 9 cuando siento algo, casi como una presencia. Así que me doy la vuelta para ver si otro inquilino está lavando la ropa, pero no hay nadie. Y para mi sorpresa, una cara demacrada me está mirando a través de la ventana. Mi luz no alcanza la esquina de la habitación, así que solo pude distinguir algunos detalles, como una extrema desnutrición, al nivel de una víctima del Holocausto. Sus ojos estaban hundidos. Era pálido. Parecía que no había visto el sol en años. Lo veo y se escabulle en 4 patas hacia el bosque, en dirección al río. Usualmente pensaría que era un loco drogado con metanfetamina, porque tenemos algunos así, excepto por la forma en que corría en 4 patas. La gente siempre parece antinatural cuando lo hace, incluso con años de práctica. Para esta cosa parecía completamente natural, como si estuviera hecha para correr de esa manera. Desde aquella noche en la lavandería, cada vez que me acerco a esos parches de bosque, siento que algo me está observando. Es muy incómodo. Es una sensación depredadora, como si me estuvieran cazando. Pero casi no había depredadores en mi zona y ninguno que pudiera amenazarme. Lo peor que realmente tenemos son coyotes, pero tienden a mantenerse alejados de mi zona. Y hace unas semanas mis luces han estado funcionando de manera extraña. Las luces están encendidas y luego se apagan, y después se vuelven a encender al azar. No hay nada malo con los interruptores, nada malo con el apagador. He hecho que revisen el cableado y nadie puede encontrar ningún problema. No estoy seguro si está relacionado con lo que vi esa noche, pero me pone nervioso, porque ahora también se ha extendido a las luces exteriores. Tal vez tenga algo que ver con nuestra encantadora autopista de la muerte que ha matado a unas 8 o 9 personas desde 2012, que también está justo al lado del río. No sé si la carretera o el río tienen relación con la criatura, pero creí importante mencionarlo, y me encantaría saber tu opinión al respecto. Mi familia es dueña de la granja en el corazón de una reserva indígena. Un invierno, en Navidad, cuidaba la granja mientras mis padres hacían las compras navideñas. Como estaba solo en casa hasta muy tarde en la noche y escuché que todas nuestras vacas estaban alteradas, supe que debían ser perros salvajes que abundan en la zona, así que me puse unas botas, agarré una escopeta, la cargué y salí al campo. Este lugar parecía sacado de una película de terror. Estaba nublado, pero había luna llena y se asomaba entre las nubes, iluminando perfectamente toda la nieve. Corrí hacia el centro del campo y justo a tiempo para ver a 2 perros gigantes. Estaban parados uno frente al otro y peleando. Pensé, perfecto, 2 por 1. Así que metí un cartucho en la recámara de la MR12 y entonces sucedió. Los 2 perros escucharon el sonido. Ambos se detuvieron, me miraron y salieron corriendo en 2 patas. Inmediatamente me quedé paralizado y todas las historias de fantasmas sobre cambiapieles y todas las demás leyendas nativoamericanas con las que crecí pasaron por mi mente. Considera que soy blanco y hasta entonces esas solo eran historias de fantasmas que los niños nativos contaban para asustarnos. Esa noche se volvieron reales para mí. Para empezar, vivo en la costa este, en el centro de Virginia, y la propiedad en la que vivo tiene 10 acres de campos y bosques. Como información de fondo, la propiedad fue una vez un campo de batalla durante la Guerra Civil. La batalla de Matador Queen tuvo lugar justo donde vivo.
Mis amigos y yo siempre hemos visto fantasmas y actividad paranormal alrededor de la propiedad cada vez que salimos o acampamos. No comparto esto por esa razón. Probablemente debería mencionar que nuestro campamento tiene techos de lona con tarimas que usamos como paredes. También debería mencionar que siempre llevamos armas de fuego con nosotros en el bosque, pero siempre soy muy estricto en asegurarme de que nadie tenga balas en la recámara de sus armas, a menos que tengan una razón para disparar. Bueno, una noche a finales de abril, 3 amigos y yo estábamos pasando el rato junto a la fogata dentro de nuestro campamento. Como a las 12 menos cuarto de la noche, uno de mis amigos y yo nos fuimos por el sendero sin linterna ni nada, en la oscuridad. Nos detuvimos en un claro junto al campo donde podíamos ver las estrellas y platicamos de temas al azar durante 5 o 10 minutos hasta que empezamos a escuchar pasos y ramas quebrándose en varias zonas frente a nosotros. Somos escépticos pero atentos. De repente grito en voz alta, lo cual no es nada común en mí, mientras cargo una bala en la recámara de mi rifle lo más rápido que puedo y lo apunto hacia lo que estoy viendo. Estaba oscuro y no podía distinguir bien los detalles, pero lo que creo que vi era algo pálido arrastrándose cuesta arriba desde otro sendero. Sin embargo, no parecía intimidado. Más bien mostraba una curiosidad intensa. Su cuerpo se movía parecido a una gallina, pero más sutil. Mi amigo y yo les gritamos a los otros dos para que nos ayudaran mientras la criatura se acercaba. Gritamos fuerte, pero no por miedo, sino por sorpresa y asombro. La criatura se fue detrás de un árbol y repetidamente asomaba la cabeza por detrás. De vez en cuando empezaba a arrastrarse hacia nosotros desde detrás del árbol, pero volvía a retirarse una vez más. Todos sus movimientos eran lentos y ágiles. Tras 2 minutos desapareció y no lo vimos por la maleza. Probablemente huyó al bosque. Los otros 2 amigos llegaron 1 minuto después de que la criatura se fue. Dijeron que creyeron que nos topamos con un cazador o alguien, por eso sacaron las balas de sus armas. Al día siguiente volvimos al lugar y hallamos hojas movidas y huellas justo donde vimos a la criatura. El amigo con el que estaba durante el avistamiento es un rastreador sumamente hábil. Seguimos las huellas que iban hacia y fuera de la propiedad hasta que parecieron desvanecerse o las perdimos. Encontramos un cráneo de cabra pequeño en el bosque sin ningún cadáver cerca para seguir, cerca del área del avistamiento. ¿Alguien sabe qué podría ser esto? En mi opinión, lo más parecido es la criatura conocida como el rastrillo. Tenía como 15 o 16 años, iba caminando a casa desde la casa de un amigo como a las 2 o 3 de la mañana, junto con el amigo con el que vivía en ese entonces. Mi amigo iba empujando una bicicleta bicicross y solo íbamos platicando y riéndonos mientras caminábamos. De pronto vimos 2 galgos enormes saltar sobre casillas de correo en unos departamentos y caer en medio de la calle. Las casillas de correo parecían medir 1,5 metros de alto y estaban a unos 5 o 6 metros de la calle. En ese momento pensé que era un poco extraño, pero seguí observándolos. Lo que presencié fue algo que nunca olvidaré en toda mi vida. Los 2 galgos, mientras corrían por la carretera, parecieron ponerse de pie sobre sus patas traseras y transformarse en un ser mucho más grande y musculoso que solo puedo describir como parecido a un yaoi, que supongo es el equivalente a un Sasquatch para nuestros amigos de Estados Unidos y otros países. Estos yaois corrieron juntos por la esquina, a unos 200 metros en la dirección de la que veníamos, y ambos nos quedamos ahí, atónitos. Unos segundos después, escuchamos lo que parecía ser el grito aterrorizado de una niña pequeña. Recuerda que eran como las 3 a.m. y no había niños afuera. Ambos nos miramos horrorizados sin decir una palabra y yo salté al manubrio de la bicicleta mientras él pedaleaba sin parar todo el camino a casa, que estaba a unos 2 kilómetros de distancia. Al llegar a casa, cerramos las puertas con llaves sin saber qué habíamos visto. Le pedí que me describiera lo que había visto y no lo podía creer cuando me explicó exactamente lo mismo que yo había presenciado. Eso probablemente es lo más aterrador que he visto en mi vida. Solo se lo he contado a unas pocas personas y no creo que nadie me haya creído. Todos dicen que fueron drogas, alcohol, bla, bla, bla. Pero, ¿cómo es posible que 2 personas hayan visto exactamente lo mismo al mismo tiempo y que no sea verdad?
Esta es la historia de mi mamá y ella me permitió compartirla. La contaré desde su perspectiva. Vivimos en el desierto y las cosas siempre son extrañas. Así que estaba viendo Netflix mientras estaba acostada en la cama y escuché el timbre de la notificación de la aplicación de la cámara de seguridad. Ahora tenía la aplicación configurada para que solo la puerta principal diera alertas fuertes a esta hora de la noche, pero todas las cámaras estaban grabando, solo que no daban alertas. Esto me dio curiosidad sobre qué había allá afuera a esta hora, así que me senté y revisé la grabación. Vi a un coyote grande caminando de un lado a otro en el espacio del patio de la puerta principal, que no es muy grande y está algo cerrado. Pensé que era algo extraño, ya que no parecía que el coyote estuviera cazando algo y no hay nada en esa área que pudiera llamar la atención del coyote. Así que empecé a dirigirme hacia el frente. Llegué a la puerta y miré por la mirilla para ver si podía ver algún animal que pudiera estar cazando. Y lo que vi me dejó sin aliento. El aliento. Vi lo que era la parte trasera de una cabeza calva por la mirilla. Se quedó ahí un minuto, inmóvil y sin respirar. Esa cabeza calva no se movió. Tampoco. Déjame ser claro. Esto parecía un hombre parado muy cerca de la puerta, de espaldas. Finalmente corrí al comedor para tener una vista clara de quién estaba parado allí, pero cuando llegué allí no había nadie allí, y cuando volví a mirar por la mirilla para revisar, ya no había nada allí. Ahora, nadie puede caminar cerca de mi casa sin activar una cámara, así que revisé las grabaciones. Después del coyote, no había nada. Esto me asustó muchísimo, ya que las cámaras están configuradas para grabar movimiento y claramente captaron al coyote, pero nunca mostraron a nadie caminando, acercándose, oyéndose. Si alguien puede explicarlo y darme tranquilidad mental, lo agradecería. Pero mi pensamiento inmediato, caminante de piel. Unos amigos y yo estábamos aburridos en mi casa una noche y comenzamos a contarnos historias de cosas que hemos visto o sentido para asustarnos. Mi novia, que llevaba más tiempo en la zona que nosotros, nos contó sobre un hospital psiquiátrico abandonado a media hora de mi casa. Ella nos dijo que en algún lugar del terreno había entradas a túneles subterráneos y habitaciones que mantenían algunos de los edificios y algunas de las aceras calientes. Decidimos ir allá y explorar por nuestra cuenta, y después de recorrer los pasillos por un rato, nos encontramos con las escaleras. Una vez que llegamos al sótano, encontramos uno de los túneles. Me acerqué y alumbré el pasillo con mi linterna para ver a dónde llevaba. El pasillo era tan largo que no podía ver el final. Simplemente seguía y estaba completamente oscuro. No podía ver ninguna puerta, ni siquiera un túnel que se cruzara con este. Pero mientras estoy mirando por el túnel, veo que una figura como que se desliza hasta la mitad del marco de una puerta que no vi antes. Está sentado con las rodillas pegadas al pecho y ambos brazos descansando sobre las rodillas, cruzados uno sobre el otro. Era delgado como cuero sobre hueso y muy pálido. Sus ojos eran del tamaño de pelotas de softball y brillaban con un extraño color blanco amarillento a su lado. Holler. En este punto estoy medio agachado mirando fijamente ante esa cosa. Ni siquiera puedo pensar con claridad para alejarme del pasillo, y entonces me habló a mí, no directamente, casi como si estuviera en mi cabeza. Nunca olvidaré lo que dijo. Vamos, ven aquí abajo y mira lo que tenemos. Ven para acá. Vamos. Me puse de pie y no quería dar un paso. Cada músculo de mi cuerpo quería dar la vuelta e irme, pero yo no podía. En cuanto di ese primer paso, sentí que algo me agarró del brazo y escuché una voz muy diferente decir en mi cabeza: corre. Me di la vuelta y corrí, dejando a mis amigos atrás. Crucé el hospital hasta llegar al auto de mi amigo. Nos alcanzaron y salimos corriendo del lugar, y no nos detuvimos ni una sola vez hasta que regresamos a la ciudad y encontramos un White Castle. Hallamos huellas de manos en la defensa y ventana trasera de su auto. Ni qué decir, nunca he vuelto a ese lugar. Ni siquiera me gusta hablar de eso. Un amigo mío quería que compartiera esto con ustedes para ver qué opinan y preguntar si alguien sabe qué pudo haber sido. No duden en mandarme un mensaje y por fin díganme qué demonios creen que fue. Mi abuelo vivía en Mitton, Utah, y contaba historias sobre los skinwalkers y cómo podían tomar la forma de cualquier animal
o de cualquier persona que conocieras. Un día le pregunté, ¿alguna vez conociste a uno? Y respondió solemnemente. Hace mucho tiempo, antes de que tú nacieras, antes de que tu madre naciera, fue cuando yo era joven e imprudente. Fui al Valle de los Cambiaformas. Es un valle donde la vida nunca entra, ni siquiera los cuervos. Ni siquiera los propios guardianes de la muerte van ahí. Ellos también temen al mal que habita ahí. Él continuó con su historia. Salí ahí para mostrarle a la gente que no existía nada maligno en el valle, nada más que sus miedos, pero estaba equivocado. Continuó diciendo que había ido al Valle Skinwalker en su vieja camioneta Ford roja para demostrarle a todos que eran lo que él pensaba que eran. Solo historias usadas para asustar a la gente. Pero al llegar al valle, el pasto estaba negro, como si hubiera sobrevivido a un incendio. Los árboles parecían muertos, pero seguían vivos, y me dijo que vio una casa no muy lejos de donde estaba. Era vieja y el techo estaba derrumbado. La puerta ya no estaba, y él caminó hacia ella. Había marcas extrañas en el costado de la casa. Esqueletos de animales estaban esparcidos por la propiedad y era como si fuera un terreno sagrado de entierro. Entonces escuchó a su abuela. Ella pues había muerto hace mucho tiempo, pero él escuchó su voz. Los espíritus lo llamaban por su vida, por su piel y por su sangre. Eran las almas perdidas que podían cambiar de forma de hombre a bestia. Lo perseguían, lo asustaban y le decían que nunca lo olvidarían. Cada vez que visitaba a mi abuelo, me mostraba algo que era completamente nuevo, pero al día siguiente ya estaba roto. Estos espíritus mataban a sus animales, así que finalmente dejó de tener a sus perros afuera. Llegó al punto en que le grité, diciéndole que esas historias eran mentiras. Le dije, demuéstralo. Se dio la vuelta y se levantó la camisa. Su espalda estaba llena de marcas de garras, desgarrada, completamente abierta, cicatrices de hace eones. Me asusté y empecé a llorar. Ella le dijo a mi abuelo que se bajara la camisa, pero él solo miraba fijamente el campo al otro lado del camino. Finalmente se dio por vencida y me llevó adentro. Pero mientras miraba por encima del hombro de mi mamá, vi un perro negro grande allá a lo lejos, con ojos blancos, observando a mi abuelo, como si lo estuviera vigilando, esperando para atacar. Pero nunca lo hizo. Mi abuelo murió 2 meses después. El doctor dijo que su corazón falló, pero yo sabía qué fue lo que realmente lo acabó. Eso fue hace 42 años, nadie me ha creído, pero es verdad. Así que te lo diré, nunca mires a los ojos de un skinwalker. No te olvidará. Si lo haces, tarde o temprano te atrapará. Puedes luchar y negarte. Pero si ese es el caso, entonces espero que no tengas miedo de morir. Esto pasó anoche. Actualmente estoy en Arizona, había luna llena. Ahora, si vives en una ciudad o en algún lugar en el bosque, probablemente no sepas lo brillante que puede ser una luna llena. Por alguna razón me interesa la cartografía. Mi primo pequeño y yo hicimos un mapa rudimentario del desierto que rodeaba el campamento y queríamos explorarlo de noche. Cuando oscureció en el desierto, salimos a explorar de noche. Mi abuelo me hizo una espada de madera genial. Tenía púas por todos lados y dolería muchísimo si alguien te golpeara con ella. Supongo que si algún loco o un coyote se acercaba a nosotros, podría asustarlos o ahuyentarlos a golpes. Nos movimos aproximadamente media milla desde el campamento y llegamos al arroyo seco. Para quien no lo sepa, cuando llueve, llueve en el desierto, el agua puede fluir y crear ríos. Cuando el agua se va, los ríos secos siguen ahí. A estos se les llama arroyos secos y algunos pueden ser enormes. Algunos miden pocos pies de ancho, pero este tenía cientos. Caminábamos hacia el arroyo seco, viendo todo y con un garrote con púas. No teníamos miedo de nada. Fuimos a ver el cuerpo esquelético de un halcón muerto al que apodamos Anakin, por el Jedi que fue hecho pedazos por su maestro, y luego regresamos al arroyo seco, teniendo cuidado con las sombras por si algo se escondía en ellas. Después de unos 20 minutos de explorar, llegamos a una parte del arroyo seco donde estas paredes se curvaban hacia adentro por unos cuantos pies. El cambio era apenas perceptible y el arroyo seco seguía siendo enorme. Sin embargo, al entrar en este lugar, sentí un gran miedo en el estómago. Quería salir corriendo, dejar a mi primo y alejarme de ahí,
En vez de eso, lo tomé del brazo y le dije que deberíamos regresar. Él se fue y yo regresé al campamento hablando sin parar de un personaje personalizado de Smash. Lo seguí y sentí esa sensación de nuevo, pero como 5 veces más fuerte cuando dejé de caminar y me di la vuelta. De pie, donde la pared se curvaba, estaba lo que parecía ser un hombre. Pero era enorme, al menos medía 2,10 metros. Parecía desnudo a la luz, pero no vi nada entre sus piernas. Las piernas de la criatura se doblaban hacia atrás bajo la rodilla, como las de un lobo o perro. Dicha pierna era pequeña, y los brazos del monstruo eran más largos que yo. No pude ver su rostro y dudo mucho que hubiera querido hacerlo. Si esa cosa se parara en 2 patas, mediría entre 3 y 4 metros, pero no atacó. Solo se arrastró de nuevo por la pared del arroyo hacia los arbustos. El arrastre era perfecto, y las rodillas ni siquiera tocaban el suelo. No era como el gateo de un bebé. Era más como el arrastre de la chica del aro. En cuanto desapareció entre los arbustos, corrí. Agarré el brazo de mi primo y lo arrastré de regreso al campamento. No tengo ninguna duda de que si hubiera ido más lejos podría estar muerto. No creo que mi patético garrote de madera hubiera hecho algo contra eso. Le dije a mi familia que vi un coyote y que me asusté por eso. No me creerían si se los dijera. Ahora no quiero salir de la casa rodante, no quiero salir para nada. Pero sí quiero saber si alguien ha visto algo así en Arizona. Esa cosa sigue allá afuera. Y necesito saber qué es. Mi mamá y yo íbamos manejando a casa después de cenar y almorzar en nuestra nueva propiedad con nuestros amigos. Mi tía va adelante y la seguimos a casa, igual que ella a nosotros porque vivimos cerca. Llegamos a una curva y mi tía reduce la velocidad y sus luces iluminan un muelle. Inmediatamente mi mamá lo reconoce y dice: «Oh, mira qué perro tan lindo. Es más alto que el perro promedio y muy ancho, pero no de una manera sobrealimentada. Tiene el pelo muy largo, enmarañado y negro azabache. Algunos mechones tocan el suelo. Su cara es enorme y sonriente, con ojos amarillos y la boca entreabierta. Le digo antes de que termine su frase que no es un perro, como 3 veces seguidas. Ella responde sí. Dios mío, no lo es. Antes de que pudiera decírmelo, era un perro. La miró directamente a los ojos. Módulo con ventanas polarizadas. Ella siente el mismo escalofrío que yo sentí cuando lo vi por primera vez. Después de echarle un vistazo, ya no lo miré directamente porque sé que ellos escuchan lo que piensas. Su forma de caminar era como si un humano estuviera en 4 patas, extremadamente desproporcionado y grande. Nunca he visto un pelaje tan largo en un perro. Parecía como si le hubieran echado una piel encima y colgara flojamente. Llegamos a casa y mi tía dice que ni siquiera lo vio, aunque supusimos que desaceleró para verlo ya que mi mamá y mi tía eran muy amantes de los animales y cariñosas. Entramos y mi tía se va a su casa. Lo platicamos y ella está de acuerdo en que no era un perro. He experimentado lo mismo algunas veces antes, pero creo que una vez que lo sabes, siempre puedes reconocerlos. Mi novio y yo somos viajeros y vivimos en nuestra camioneta. Yo soy del norte del estado de Nueva York y él es de Manhattan. Pero he estado viviendo así por más de 5 años y he visto mucho. Una de las mejores partes de este estilo de vida es la gente que puedes conocer de todos los ámbitos y de todo el mundo. Hemos tenido muchas experiencias y contacto con distintas personas, por lo que no nos asustan los comportamientos extraños o las diferencias. Muchas veces acampamos en bosques nacionales, pero también hay muchas noches que pasamos en estacionamientos de Walmart, Home Depot y en cualquier lugar donde podamos encontrar estacionamiento en la calle durante la noche. Esto último nos ha llevado a algunas zonas peligrosas donde otras personas sin hogar acampan en campamentos improvisados y cosas así, y obviamente los consumidores de drogas duras en algunas de estas áreas son una realidad. Dicho esto, fui al centro, al distrito Rino cerca de Larimar, y estábamos viendo murales y arte callejero, tomando fotos y simplemente relajándonos. Casi era medianoche y terminamos en un callejón detrás de una vieja iglesia católica cuando vimos los pies y las cobijas de alguien durmiendo en una entrada. Ahora, como otra persona en la calle, aunque no vivimos exactamente el mismo estilo de vida que las personas que tienen que dormir tan públicamente así, aún así trato de simpatizar lo más posible y darles respeto y privacidad. No les pregunto por qué están ahí.
pues imagino lo incómodo y humillante que sería despertar así. Así que mientras empezábamos a pasar junto a esta persona, mantengo en mi mente no mirar fijamente y me preparo para que tal vez esté dormida o tal vez despierta y nos mire, y para no sobresaltarme. Esta persona estaba acostada en una especie de hueco de 1 metro frente a la entrada de una vieja fábrica, detrás de esta iglesia católica. No importa cuánto trate de prepararme ni cuánta experiencia tenga con otras personas en la calle. No importa cuánto trate de prepararme ni cuánta experiencia tenga con otras personas en la calle. No pude evitar sentir una oleada de adrenalina y miedo cuando pasamos junto a esta señora. Mientras nos acercábamos, eché un vistazo y ella estaba sentada, encorvada en la esquina, mirándonos directamente. Para mí parecía que podía ser nativa o hispana. Su piel era marrón grisácea y su cabello negro, largo y enredado. Pero lo que más recuerdo eran sus ojos. Eran enormes y saltones, como si estuvieran dolorosamente forzados, y podías ver sus labios retraídos mostrando sus dientes sin esfuerzo. Siempre tenía el rostro con expresión vacía. Creo que este es buen momento para decir que tras pasar tiempo en la costa oeste, uno se acostumbra mucho a los tweakers y metadictos en general. Normalmente siempre puedes notar cuando alguien se ha perdido por la metanfetamina, y es un tipo especial de locura, pero locura al fin y al cabo. Y puedes sentir cuando alguien se ha perdido por esta droga. La decadencia y descuido de sus cuerpos era evidente. Sin embargo, esta mujer no parecía drogadicta. No parecía enferma ni frágil por las drogas ni motivada por su consumo. Ella parecía muy enferma, como si tuviera una enfermedad terminal. La parte más perturbadora fue lo que nos dijo cuando pasamos junto a ella. Shane estaba a mi lado izquierdo. Mi pequeño husky estaba sujeto a mí, entre nosotros, y la señora estaba sentada en el suelo a mi derecha. Cuando pasamos, noté que ella me miraba a los ojos y le di un saludo suave, de caballero. Sonreí y bajé la mirada. No sé qué hizo Shane con respecto a las expresiones faciales o si la reconoció, pero cuando empezamos a pasar junto a ella, dijo con una voz suave y seria, sin ninguna inflexión: ¿cómo se llama cuando ya no crees en Dios? Y Shane respondió rápidamente: creo que es agnóstico. Y seguimos caminando. En cuanto salimos de su alcance, le dije: Shane, ¿por qué me asustaste tanto? Él me dijo: estás bien, solo era una persona sin hogar, no pasa nada. Pensé que nos asustaría, pero está bien. Seguimos caminando por el callejón. En ese momento solté a Boppy, mi husky, de su correa para que pudiera caminar sola, y simplemente nos siguió en silencio. Ella nunca ladró durante todo el incidente, ni actuó asustada en ningún momento, y está perdiendo un poco la vista, pero no ha visto que eso agudice sus otros sentidos. Ella sabe cuando algo está mal, o si alguien está herido, y en esos casos ladra y se pone en modo de defensa. Ella pasó por todo este encuentro sin mostrar ninguna reacción. Salimos del callejón y quedamos frente a edificios antiguos que recordaban a los de Nueva York o Nueva Orleans. Parecían proyectos de vivienda tipo Shotgun y fuera de lugar en el Denver gentrificado. Los vimos cuando pasamos en coche antes de que esto sucediera, y de inmediato nos sentimos atraídos por ellos porque estaban totalmente fuera de lugar. Había un gimnasio para niños, de esos para trepar, sobre un arbusto frente a la casa. Era distintivo, pero no lo mencionamos hasta después. El resplandor de una televisión parpadeaba y alguien gritaba en una casa con la puerta abierta, justo frente a la antigua iglesia católica Omnis. Era solo el callejón oscuro, la señora, la iglesia espeluznante en la casa extranjera, supuestos niños y la suave luz del farol arriba. El enredo mental era tal que sentíamos que ya no estábamos en Denver. Odio ser ese tipo, pero como si ya no estuviéramos en 2020. Más tarde volvimos a la camioneta y Shane me confesó que la mujer lo aterrorizó y que, aunque sabía que yo tenía miedo, fingió estar tranquilo para que no perdiera la calma. Dijo que fue tan antinatural como yo lo sentí y que no creía que hubiéramos visto a una persona. Me alteré porque dijo exactamente lo que yo pensaba. Fue inquietante cómo ambos sentimos lo mismo al mismo tiempo y no nos dimos cuenta hasta que hablamos de la situación. También tengo otra historia. Anoche estábamos durmiendo en la camioneta cerca del parque para perros junto al malecón y Shane se quedó despierto hasta tarde haciendo algunas cosas de arte en la camioneta. La forma en que está acomodada nuestra camioneta es que a la izquierda tenemos una ventana grande y larga y luego la ventana del lado del conductor sin cubrir. Shane oyó pasos arrastrándose y, curioso por saber qué vago andaba cerca,
Miró por la ventana para ver pasar a alguien. Eran las 2 de la mañana y vio a una señora con un sombrero de playa negro, el cabello muy delgado y calvo, mostrando el cuero cabelludo. Ella giró la cabeza hacia un lado e intentó mirar por la gran ventana lateral y se sentía como si estuviera viendo a través de la ventana, pero al mismo tiempo no mirara nada en particular. Sus ojos estaban muy hundidos y parecía que no había dormido en un buen tiempo, pero gritaba demasiado consciente como para estar drogada. Su piel era de un blanco pálido y parecía tener unos 70 años más o menos. Era muy frágil y estaba vestida para ir a la playa, lo cual era extraño porque ya era muy tarde, estaba oscuro y hacía frío para ser de noche en Venecia. Parecía que quería que la gente creyera que iba a la playa. Ella hablaba consigo misma, pero no era audible y no era ningún idioma humano que yo haya escuchado antes. Sonaba como una radio sintonizándose, como una frecuencia extraña de radio. Ella no lo notó, aunque estaban a pocos metros de distancia, y no estaba enojada ni nada por el estilo. Simplemente sentí que ella estaba tratando de engañar al mundo. Lo más loco es que hay un divisor de plástico entre las dos ventanas, y cuando ella se alejó de la ventana grande, Shane pudo escuchar sus pasos, pero nunca pasó por la ventana delantera. Ella no cruzó la calle ni pasó detrás de la camioneta. Ella caminó derecho y nunca la vio pasar la segunda ventana. Me alegra tanto no haber estado despierto para esto porque me habría vuelto loco. Al despertarme a medianoche y escuchar lo que pasó, sentí escalofríos. No sé qué pensar de todo esto, pero me encantaría escuchar sus teorías. ¿Creen que eran personas normales? ¿Lobo con piel de oveja? ¿Críptidos? ¿Aliens? Me encantaría saber qué piensan. Me llamo Trace y el verano pasado mi familia y yo hicimos un viaje a Inglaterra y al campo de los alrededores del Reino Unido. Me refiero al verano pasado, o sea, en 2019 obviamente, porque el COVID arruinó los planes de viaje de todos este año. Solo para aclarar y evitar confusiones con mi línea de tiempo, soy del oeste de Estados Unidos y disfruto viajar. Mi familia normalmente toma vacaciones juntos una vez al año por Estados Unidos, pero el año pasado íbamos a salir del país. Solía ir cada año cuando vivía con mis padres, pero ahora tengo 25 años, estoy casado y vivo solo. Sin embargo, todavía nos invitan a ir de viaje familiar con ellos y este era uno que se había estado planeando durante años. Mis padres muy generosamente nos invitaron y se ofrecieron a pagar nuestros boletos para ir al Reino Unido. Aceptamos con gratitud y anticipamos la aventura con mucho entusiasmo. Había sido un sueño de mi papá regresar a Inglaterra desde hace mucho tiempo. Mi papá vivió en Inglaterra varios años mientras trabajaba para la iglesia. De niños, él nos contaba historias sobre sus experiencias con personas que conoció y los lugares que visitó. Las diferencias culturales, cómo extrañaba la comida, cómo era el clima y cómo la niebla llegaba desde el océano y envolvía la ciudad. También tenía algunas historias sobrenaturales que no le gustaba mencionar ni profundizar mucho, y la mayoría de las veces, si le preguntaban, decía que no sabía de qué estabas hablando. Todavía no conozco todos los detalles de muchas de esas historias y, después de que me rechazaran tanto al preguntar, aprendí a dejar de hacerlo. Sin embargo, así fue como se despertó mi interés en ellas. Estaba sumamente emocionado de visitar el Reino Unido, ya que crecí escuchando mucho sobre ese lugar y además me encanta explorar nuevos lugares y culturas extranjeras. Comenzamos nuestro viaje en Londres y haríamos un recorrido en auto hasta Inverness, para luego regresar haciendo paradas en el camino. En el camino vimos que hay mucha historia por descubrir. Muchos lugares parecían congelados en el tiempo desde el siglo XIX. Fue un viaje interesante y hermoso, ya que tomamos un tren para salir de la gran ciudad de Londres hacia York y luego rentamos un auto para regresar a Edimburgo e Inverness. Los caminos de adoquines que llevaban a castillos situados sobre colinas y acantilados verdes dirigieron mis pensamientos a las épocas en las que las hazañas de los hombres aún estaban en funcionamiento para su uso originalmente previsto. Estos paisajes rurales me hicieron recordar el infame diario del marinero sobre el lago. Él vino a mí mientras dormía. Desde los pies de mi cama sentí una sensación. Se llevó todo. Debemos regresar a Inglaterra. No volveremos aquí de nuevo por petición del bribón. Las historias del bribón surgieron y llenaron mi mente mientras conducíamos por los caminos estrechos de Escocia de regreso a Londres. Llevábamos poco más de una semana en el Reino Unido y nuestro siguiente destino
era un pequeño pueblo en el distrito de Los Lagos. Este pueblo tenía muchas calles de adoquines enredadas que recorrían las casas apretadas y las historias que se reunían alrededor de una sola cosa, una franja del lago. Fuera del pueblo no había nada más que campo por millas. Era muy hermoso y prístino, pero también muy tranquilo. Crecí rodeado de la naturaleza, prados tranquilos y laderas de montañas, aunque aquí me sentía casi incómodo. El día que manejábamos hacia allá, me enfermé con fuerte dolor de garganta y tos, y para colmo, tuve los oídos tapados durante todo el viaje de 5 horas y media en auto. Llegamos a la casa que sería nuestra durante los próximos 3 días en la tarde, justo cuando el sol comenzaba a descender y empezaba a pintar el cielo de amarillo. Bajamos nuestras maletas y las llevamos adentro. En el primer piso había cocina, sala y una escalera empinada que conducía a la recámara principal a la izquierda y otra a la derecha. La habitación de mi esposa y mía era la de la derecha. Colocamos las maletas en la cama y revisamos la habitación y el baño conectados al fondo. Había una ventana que daba hacia arriba y abajo de las calles empedradas y a las otras casas apretadas alrededor del tramo de calle en forma de U donde estábamos ubicados. Al mirar por la ventana desde la cama, solo podíamos ver las tejas apiladas de los techos inclinados y las chimeneas de metal que sobresalían. Una cosa que me pareció extraña fue que, al entrar por primera vez a la habitación, lo que parecía ser una ventana de acceso al ático estaba ahí. Siempre he visto que los paneles del ático están en el techo y son pequeños, pero estos estaban en la pared, como a un pie sobre el cabecero de la cama. Era un recorte de 1 metro por 1 metro en la pared, con 2 tablas de madera blanca del mismo tamaño que encajaban como si fueran una especie de puerta. La tabla de la izquierda encajaba perfectamente en el marco, pero la tabla de la derecha quedaba un poco más atrás para poder deslizarse detrás de la tabla izquierda y permitir el paso. La tabla de la derecha incluso tenía un pequeño recorte para la mano en su lado derecho, lo que demostraba que su propósito era ser un tipo de puerta corrediza. No le di mucha importancia, simplemente pensé que era un lugar viejo y un ático para mí. Luego salimos de la casa con todos para ir a cenar a un restaurante local en el pueblo. Al volver de la cena, fuimos a nuestras habitaciones, cansados por el viaje. Me quedé despierto un rato hablando con mi esposa, sabiendo que me iba a costar trabajo dormir por lo adolorida que tenía la garganta. No tenía la garganta tan adolorida desde mi faringitis estreptocócica de hace años. Mientras nos preparábamos para dormir y nos acostábamos, empecé a volver a examinar la habitación. Mientras miraba alrededor de la habitación, mi mirada se fijó en las tablas del ático sobre nuestra cama y noté que la tabla derecha en la entrada del ático no estaba en su riel enmarcado para deslizarse. Estaba en un ángulo leve, con la parte superior apoyada contra la parte superior del marco desde adentro y la parte inferior un poco más hacia atrás dentro del ático, dejando una abertura de aproximadamente medio centímetro, si acaso, a lo largo de los lados de la parte inferior de la tabla, lo que permitía echar un vistazo al espacio completamente oscuro dentro del ático. Este detalle no me pareció increíblemente extraño en ese momento. Lo que me incomodaba era simplemente el hecho de que íbamos a dormir con la cabeza tan cerca de una puerta que daba a un espacio desconocido en el que no habíamos estado ni visto, ya que después de todo solo era un ático. No había abierto el ático porque pensé que no era asunto mío husmear en el ático de otra persona. Llegó el momento de apagar la luz e irnos a dormir. La atmósfera del pueblo, combinada con mi resfriado y el hecho de que estábamos durmiendo debajo de una puerta de ático espeluznante, me dejó nervioso. Pensé que mientras más rápido me durmiera, más rápido dejaría de estar consciente para no sobrepensar y mantenerme despierto toda la noche con mis pensamientos. Me tomó algo de tiempo y un poco de medicina para el resfriado que terminó por dejarme dormido bastante rápido. A la mañana siguiente, mientras nos levantábamos y nos preparábamos para el día, noté que mi esposa Katy se veía muy cansada. Le pregunté si se sentía enferma y me respondió que casi no había dormido. ¿Estuve dando muchas vueltas en la cama? Ella dijo que no era eso, así que le pregunté por qué. Empezó a explicar que la despertó en medio de la noche. A las 2 de la mañana, una ráfaga de aire frío que pasó junto a ella y le puso la piel de gallina. Mientras yacía ahí tratando de quitarse la extraña sensación de ser observada para volver a dormirse, escuchó que la voz de una mujer empezaba a llorar débilmente detrás de las tablas del ático. Como mis padres estaban en la habitación justo al otro lado de la escalera, casi pensó primero que era mi mamá llorando suavemente en la otra habitación. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el llanto se hiciera más fuerte y se acercara.
parecía que venía directamente de detrás de las tablas del ático. A veces parecía venir de más arriba en la pared. Eran sollozos pesados y entrecortados, seguidos de un prolongado lamento de dolor. El llanto se detenía por unos segundos, solo para ser reemplazado por un largo y deliberado rasguño de arriba abajo en la pared, proveniente del interior del ático. La voz de la mujer volvía a gemir, sollozar y llorar fuerte otra vez. Durante más de 2 horas el llanto y los rasguños fueron persistentes y fuertes. Luego dijo que era como si lo que fuera que estuviera ahí se aburriera, soltara un gemido de tono bajo y lentamente arrastrara sus uñas por la pared, regresando más adentro del ático donde el llanto había comenzado débilmente. La tranquilidad de la noche volvió, pero en ese momento faltaba solo 1 hora para que saliera el sol, así que ella se quedó despierta y se acurrucó junto a mí. Me asombré al escuchar todo esto, como cualquiera. Kathy le preguntó a mi mamá, solo para estar segura, si había estado llorando en algún momento de la noche, y mi mamá, confundida, dijo que no lo había hecho. Nadie más estaba despierto para oír algo. Decidí no pensar mucho en eso y tratar de evitar mencionarlo, porque todavía nos quedaba una noche más en ese lugar antes de irnos del distrito de los lagos, y no quería que eso la preocupara durante todo el día. Después de un día completo disfrutando de diferentes paisajes en el campo, nuevamente era hora de regresar al pueblo, cenar y prepararnos para la noche. Nos quedamos despiertos platicando y riendo para distraernos hasta que estuvimos muy cansados. Después de apagar la luz, sentí que me quedaba dormido y despertaba de vez en cuando al ver que Kathy se había quedado profundamente dormida a mi lado. Me volteé sobre mi lado derecho, mirando hacia la ventana, mientras sentía que estaba a punto de quedarme dormido. Sentí una abrumadora sensación de impotencia. Me quedé paralizado al sentir que alguien me observaba desde atrás. Eché un vistazo a la parte de la habitación que estaba dentro de mi campo de visión sin moverme. No vi nada. Tampoco había nada fuera de la ventana. Definitivamente sentía que alguien me observaba desde atrás. Ahora tenía la espalda vuelta hacia la tabla suelta del lado derecho del ático, así como hacia el lado opuesto de la habitación donde estaba nuestra puerta hacia las escaleras. Se me erizó la piel mientras yacía inmóvil, dándome cuenta ahora de que el aire estaba frío. Empecé a escuchar a alguien corriendo por el pequeño camino de grava justo debajo de la ventana donde estaba estacionado el auto. Este camino de entrada también tenía reja. Se escucharon pasos en la grava durante unos minutos. Luego se quedó en silencio por un rato. No mucho después, se oyeron ruidos como si algo subiera al techo. Unos leves rasguños empezaron en una zona del techo y se desplazaron justo sobre nosotros. Después de eso, la grava rodó por las tejas hasta caer al suelo. Después, todo quedó muy silencioso, pero la sensación de ser acechado persistió. Me obligué a concentrar mi mente en otra cosa. Al poco tiempo me estaba volviendo a dormir en ese silencio sobrenatural. Cuando desperté, el cielo era de un azul tenue y apagado, ya que estaba a punto de amanecer. Solo había dormido unas pocas horas. El lugar seguía sintiéndose extraño, pero ya no sentía que me estuvieran observando. Me quedé en la cama mirando por la ventana y contemplando los acontecimientos que habían ocurrido aquí durante las últimas 2 noches, mientras el cielo se iba aclarando. No pasó mucho tiempo después de eso para que los demás empezaran a despertarse y levantarse de la cama. Todavía teníamos que ver más, pero necesitábamos empacar todo porque no íbamos a regresar a este lugar. Estaba agradecido de no tener que estar ahí nunca más. Y después de que empacamos nuestras maletas y nos estábamos preparando para bajarlas al auto, miré la puerta del ático. Sentí escalofríos recorrer mi espalda y abrí los ojos de par en par cuando me di cuenta de que la tabla de la derecha se había movido. Antes de que nos durmiéramos, la tabla solo tenía una grieta de menos de 1 centímetro en la parte de abajo, esa última noche, y ahora estaba abierta de par en par con una grieta de casi 5 centímetros, algo muy notorio. No pude evitar sentir terror al ver que algo que temía se confirmaba con este detalle. La tabla se movió. Algo o alguien tuvo que haberla movido mientras dormíamos durante la noche. ¿Nos habían estado acechando? Rápidamente metí nuestras cosas en el auto y nunca miré atrás. Al alejarnos en el auto, Kathy y yo hablamos de lo ocurrido. Le pregunté si alguna vez había oído hablar del rey, y ella negó haber escuchado sobre eso con una expresión de confusión en su rostro. Le describí algunos relatos que había encontrado y leído,
y lo relacioné con lo que nos había pasado, diciéndole que los había mantenido en secreto para no asustarla aún más. Al salir del pueblo en auto, volví a sentirme normal y desapareció cualquier sensación extraña. Nunca deseo volver al distrito de los lagos. Haya o no haya Rake, sé que no quiero volver a acercarme a esa casa nunca más, sea lo que sea. Esto pasó hace unos 5 o 6 años. Vivo en Perth, Australia Occidental. Mi mejor amigo y yo vivíamos en el mismo suburbio entonces. Éramos menores de edad, así que cuando llegaba el fin de semana, normalmente solo íbamos a explorar los parques y la cantera de nuestro vecindario. Era tarde en la noche y todavía andábamos deambulando por las calles cerca de nuestra casa, haciendo lo que fuera que estuviéramos haciendo. Nos pintamos para entrar a la cantera de noche, que está completamente oscura y rodeada de matorral. Es un área grande, mayor que un campo de fútbol, y nos intimidamos en la entrada, así que nos sentamos en una roca afuera mientras platicábamos. Para que te des una idea de mi posición, mi espalda estaba hacia los arbustos y la cantera, y yo estaba de frente a mi amiga, hablándole. De pronto su rostro se quedó en blanco en medio de la conversación. Se paralizó unos segundos y luego salió corriendo, gritándome que la siguiera. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero terminé corriendo también. Honestamente pensé que era algún tipo de amenaza humana, como una persona sospechosa, y corrimos por 2 calles antes de que ella lograra detenerse, y no pude hacer que hablara durante unos minutos. Ella ya estaba absolutamente aterrada, y me dijo que cuando estaba hablando conmigo, apareció una cara justo a la izquierda de mi hombro, probablemente a 1 metro detrás de mí, saliendo de los arbustos. Realmente no pudo ver si había un cuerpo ahí, solo describió la cara. Dijo que era malvada y que tenía una presencia amenazante. No puedo lograr que describa con precisión lo que dice, pero cree que los rasgos no estaban muy bien definidos y que los ojos estaban oscurecidos, mientras tenía una sonrisa en la cara. Absolutamente aterrador. En mi primer año de preparatoria estaba pidiendo dulces con mis amigos. Nos separamos en 2 grupos diferentes. Éramos mi mejor amigo, otro amigo y yo. Fuimos por la calle equivocada, y justo antes de llegar a la avenida principal del vecindario, cuando podías ver las casas decoradas de Halloween y a los niños pidiendo dulces al otro lado de la calle, había un ser. No estoy seguro de qué era exactamente. Parecía exactamente un espíritu Nyan Zangi parado en la esquina de la calle. Él nos estaba observando mientras caminábamos y empezó a acercarse a mi mejor amigo. Ella se asusta y yo me doy cuenta, así que me puse delante de ella. Esa cosa se me puso en la cara, sin decirme ni una palabra. Me quedé parado, sujetando su mano atrás, intentando estar tranquilo. Lo miré a los ojos y le dije: «Feliz Halloween, es una gran noche y tu disfraz está genial». Después de 1 minuto de mantener la calma, finalmente se dio la vuelta y se alejó hacia el otro lado de la calle, sin quitarnos la mirada de encima. Así que seguimos adelante. Le conté a mi mamá más tarde cuando llegué a casa, y ella llamó a mi abuelo, que es un curandero, y hablé con él sobre eso, y me dijo que no podíamos usar esos atuendos fuera de las ceremonias. Le conté cómo lo tomé y cómo reaccioné. Él estaba agradecido de que no me asusté y que mostré mi fortaleza ante eso. Manejamos desde Mesa, Arizona, hasta la reserva ese fin de semana para que él pudiera hacer una oración por mí y mantenerme protegido. Simplemente no pensé mucho en eso en ese momento, pero estoy bastante seguro de que salvé a mis amigos de ser lastimados por un ser sobrenatural.